Suscríbete al Primavera. Antes jugarán Recoleta y General Caballero de esa ciudad. 15. Muda de carpa. Carlos Rolón es el elegido por Chiqui Arce para reforzar la saga azulgrana a poco del cierre del libro de pases. ¿Quedará? Cubo de colores. Japón vuelve a rendir alto en fútbol y con la estrella Takefusa Kubo opaca a Guignac de Francia con un duro 4-0. Todos los detalles de los Olímpicos con Jorge Chipivera y Pedrito García. Y Jota. Cristóbal Colón de Ñemby lo hizo de nuevo. En el 2019 tumbó a Olimpia y ayer dejó fuera nuevamente a un club de primera división. Por penales eliminó a Guaraní en el primer partido de la Copa Paraguay 2021. Su DT, Miguel Cristaldo, considera que su equipo se preparó para esto. Nosotros vinimos para grandes cosas. Se notó que el equipo tenía muchas ganas, mucho coraje, mucho corazón y ahora se nota el resultado, ¿verdad? Son jóvenes que están buscando también una oportunidad y escalar un poquito más en el lugar donde ellos están, ¿verdad? Y como se suele decir, que la Copa Paraguay es la Copa de todos, entonces también ellos estuvieron muy motivados. Y bueno, se dio alegría total y satisfecho y orgulloso de los muchachos, ¿verdad? Guaraní se quedará por primera vez sin acceder a la final de la Copa Paraguay. Este fue el análisis de su entrenador Fernando Cubero. El rival hizo un muy buen trabajo, pudo defender muy bien, acumuló muchos jugadores detrás del balón y bueno, nosotros nos costó mucho encontrar los espacios para atacar al arco rival. La verdad que ha sido un partido difícil. En el primer tiempo aparte hemos tenido balón pero no hemos tenido profundidad. En el segundo tiempo, en la última media hora hemos mejorado, hemos podido llegar al gol, hemos hecho lo más difícil, pero bueno, en un momento donde hemos hecho lo más difícil, ellos después del penal nos han conseguido empatar y bueno, los penaltis sabemos que es un poco una lotería, ¿no? A segunda hora, Sol de América goleó 6-0 a 3 de febrero de Barrio Ricardo Brugada, que compite en el torneo de la Primera B. Nildo Viera anotó los 2 primeros goles para el triunfo del equipo danzarín. Sirve mucho para un delantero, obviamente, que vive los goles. Hoy me tocó marcar y bueno, contento más bien por el equipo, que nos fue bien hoy y esperemos seguir por esta racha, ¿verdad? Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación con mucho que contarles en el ámbito deportivo, haciendo hincapié en el fútbol local e internacional. Más tarde tenemos el bloque con Chipivera desde Tokio con Pedrito García, igualmente con todas las informaciones de los Juegos Olímpicos. Cubo le ganó a Guignac, mi querido Jota. ¿Cómo le va, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. 4-0 Japón a Francia, así que Guignac no marcó hoy. Entonces Cubo, la estrella, marcó de vuelta el primer gol. Y en España se están preguntando si le tienen que dar una oportunidad en el Real Madrid a Cubo. El japonés, que es jugador del Real Madrid, pero le cedió aquí, allá, porque están las otras estrellas, lógicamente, pero con este destape de Cubo está en veremos para saber si qué es lo que pasa con este jugador. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día. Cordiales saludos para toda la audiencia de Unión FC. Más allá de Cabo de Vila, ¿tiene otro hincha del Cristóbal Colón o no? Gustavo Rojas Bogarín. Gustavo Rojas Bogarín, es sí, cierto. Sí. Cuando anda bien, llena su cancha. Sí, poderoso equipo. Lo hizo o no, decía Fede en su presentación. Así que estamos hoy, señoras y señores, con muchas novedades. Hoy se presenta Olimpia, 2 partidos en Mallorquín. Lo que hubiese sido si no estábamos en pandemia, esa zona. Tampoco sé si se iba a jugar ahí, yo creo que sí, ¿verdad? No conozco la cancha de Mallorquín, no sé si ustedes conocen, Fede y in situ no, pero un lindo estadio tienen. Bueno, esa es la situación. Se agrandó con el paso de los años, en especial con el ascenso y la permanencia de General Caballero, y uno cree que la idea es que ese estadio siga creciendo
y creo que mucho va a depender del ascenso que pueda conseguir o no el General Caballero, que hasta hace años competía en la primera B. Recordemos que en el 2019 tuvo su primera experiencia en intermedia, 2020 no hubo actividad. Este es su segundo año en intermedia y hoy es el puntero que camina hacia la primera. Ojo que hoy podemos hablar que se perfila no para subir solamente, se perfila para la Sudamericana. También. Sí. Estamos con Víctor Sotoa en la producción, con Álvaro. Enseguida estamos con Álvaro porque vamos a tratar el tema Cerro Porteño y otros también que hacen relación a una problemática de estos días con los deportistas, principalmente los jóvenes y tampoco los tan jóvenes. Así que vamos a ver si qué es lo que nos presenta hoy este panorama, que queremos darle fuerzas porque siempre nos hemos ocupado del tema mental para todos los deportistas. Estamos con Cristian con nosotros, ahí ya tenemos la tarea de Cristian en los controles de la radio. Fabiana Reis, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Fabiana? Buen día. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todo el equipo que me está escuchando, ahí a los muchachos también que están atentos. Nicolás Ledesma le saluda, licenciada. Estamos hablando desde hace mucho tiempo, hace 3 años que estamos acá en la radio, y siempre hicimos hincapié en el tema mental. Algunos se enojan, otros no. Yo tengo un compañero comentarista nuestro de primera línea, de primer nivel, que se llama Juan José Gómez, que jugó al fútbol profesional, y él se enoja mucho cuando yo hablo del problema mental, porque yo soy más grosero, por decir de alguna manera, y digo flojo mentalmente, le falta esto, ¿verdad? Sin ser un profesional, pero en estos días se está hablando mucho a partir de lo que pasó con Simone Biles, la atleta norteamericana. Pasó con Naomi Osaka, la japonesa, que era favorita también a ganar, ¿verdad? Está hablando de mucha presión ella que tenía justamente en los Juegos Olímpicos como dueña de casa de ganar, y estamos viendo que también lo mismo pasa con futbolistas jóvenes fundamentalmente, aquellos que son tentados por transferencia, que sí, que no, que sale, que no sale la transferencia, que se quedan, que se golpean. No solamente los paraguayos, y disculpe que me extienda un poquito para darle la idea, no a usted, sino a la audiencia, de qué es lo que vamos a tratar como tema, el caso de James Rodríguez, un jugador que debe ser uno de los mejores de Colombia, que también pasó por lo mismo en el Real Madrid, tuvo que ir a otros clubes, no fue llamado ahora por la selección de Colombia para la Copa América, y entonces se habla igualmente en Colombia de temas mentales, emocionales. No sé exactamente cuál es el tema que usted nos va a contar, nos va a explicar para que conozcamos un poquito más de esto que agobia a muchos deportistas, licenciada. Sí, bueno, ¿cómo estás, Nico? De vuelta, ¿verdad? Un saludo también a José, que lo conozco hace años, sí, un gran exjugador también de fútbol, ¿verdad? Sí. Me extraña que rechace un poquito todo lo que sea el tema de salud mental, ¿verdad? Licenciada, después le explico. No, él se enoja nomás porque él dice, no puede ser que todos los paraguayos seamos... Yo me enojo, saludo grande para la licenciada Fabiana, gran profesional. Yo me enojo cuando perdemos y asumimos que mentalmente siempre nosotros somos perdedores. A ese lugar que nos ponen como que el paraguayo es mente y perdemos. Cuando perdemos es porque nuestra mentalidad perdemos. Es chica. Básicamente a eso. Claro, y ahí entran muchas cosas, ¿verdad? Muchas cuestiones también, inclusive entra la prensa también a jugar un factor bastante importante en todo lo que es la psicología emocional del atleta, ¿verdad? Hablamos el atleta en general, ¿verdad? Ya sea fútbol, ya sea la gente que está compitiendo también en las olimpiadas, ¿verdad? Es como que nunca nos conformamos con los pequeños logros que vamos haciendo. Vamos a enfocarnos primero en el Paraguay, ¿verdad? Porque la psicología deportiva es una profesión prácticamente nueva que se está implementando acá. Hay muchos clubes todavía, muchas personas escépticas a tener en cuenta este factor que es bastante importante para el jugador de fútbol, porque directamente juega, ¿verdad? A nivel emocional, a nivel futbolístico, y todo se va mezclando ya en una realidad que hay, porque la presión que hoy tienen los muchachos, los chicos, digamos, ya no es más la misma de antes. Y hay muchos factores que influyen en eso. Ponerle en el tiempo de Jota, ¿verdad? Que no habrá sido tantos años atrás, me imagino, sí.
era quizás un logro personal o algo más placentero, quizás llegar a la meta y ser un jugador de fútbol destacado, ¿verdad? Sí. Hoy día entran muchas cosas ya a jugar ahí, entra el factor económico, entra el representante que está detrás con la presión, el club que uno va a jugar, entonces muchas cosas entran a jugar. Exactamente, y tenemos, Jota quiere preguntar mucho, estamos con Federico Villalba también aquí con nosotros que va a entrar en tema igualmente, y estamos soportando en estos días como producto de eso, suicidios en el fútbol uruguayo, 3 suicidios seguidos, ¿verdad? Que golpearon, pero profundo, alguno dice no, y entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Antes uno decía, ya, tú nacer ahí, dale, vamos, sí, claro. Podemos, ¿por qué te vas a entregar? Y algunos que eran más duros, papá o abuelo, tenían un cinto ahí en la mano, una zapatilla, pero qué inútil, ¿cómo vas a llorar? Tenés que procurar, y mucho hoy, gente grande dice, no, en aquella época se podía, ¿cómo no se puede ahora, verdad? Claro, imagínate Uruguay, que es un país realmente bastante culto, ¿verdad? Que la gente está muy preparada, digamos, a un nivel totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Que hayan casos así tan graves, y a uno le choca bastante, pero este tema del suicidio generalmente en el ámbito deportivo se viene hablando hace bastante tiempo ya, porque no solamente pasaron estos casos en Uruguay, ¿verdad? Inclusive ocurrieron también en otros países. Hay gente que para prepararse para la competencia necesita una preparación psicológica base que sea bastante fuerte, ¿verdad? Porque cada vez es más competitivo todo y más expuesto también. Nosotros cada vez estamos más expuestos a todo, ¿verdad? A cierto tipo de presiones, al entrenador, a la prensa, a las metas personales también, que uno se sobreexige a veces de una manera que ya no es más normal, ¿verdad? Entonces entran muchos factores ahí a jugar. Licenciada J, le saluda nuevamente, un placer. Yo, antes de ir al otro tema que también me gustaría que podamos hablar, porque en esta mesa se habla mucho de ese factor de mente ganadora, más allá de las estructuras y lo que significa nuestra formación, que no siempre tiene que ver con la mentalidad ganadora cuando ganas o perdés. Yo quiero enfocar un poquitito a este tema de la cantidad de presión que hay hoy, que siempre lo vimos, ¿verdad? En jugadores que fueron grandes figuras y el post-fútbol le costó un poquitito, pero hoy tiene que ver algo con la imagen, con lo que hoy se ve en redes, con lo que hoy se ve en tele, lo que hoy se ve en todos lados, que uno mira y todo el mundo es exitoso, ¿verdad? En las redes, y es como que todo lo que uno hace no conforma, como que esta nueva generación está muy pendiente de la imagen, de lo que se muestra y de lo que se ve, que no siempre es real. Entonces vos llegas a un logro y después terminás mirando lo que hace el otro, que es 100.000 veces mejor de lo que vos hiciste, y eso se potencia cuando hay una depresión. Totalmente, y es más, eso pasa mucho en el caso de las inferiores también, ¿verdad? Que uno tiene una referencia a un cierto ídolo y le va copiando en todo, hasta el estilo de vestimenta, de juego. Hay ídolos que son positivos, otros que no son tantos, ¿verdad? Hablamos también del positivismo tóxico en todo lo que es la psicología, que es cuando se dice así, no, vos podés, no, ¿cómo no vas a poder hacer? O sea, es alguien que te va inculcando toda la hora que vos podés hacer ciertas cosas, que realmente la mente debe descansar también ya, ¿verdad? Entonces uno se ve bastante expuesto, inclusive por los factores de todo lo que es la red social, ¿verdad? Ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook, lo que uno vaya manejando de por sí. Hay muchísimos profesionales de alta competencia que directamente no tienen redes sociales, u otros que van manejando ya a través de community manager, ¿verdad? Que sería lo ideal para no trabajar sobre presión. O algunos por salud mental, como me suelen decir, dicen eliminé para que la gente comente, porque le hacen mucho bullying, digamos, muchos comentarios así muy negativos. La prensa también a veces influye bastante, ¿verdad? Ustedes que son periodistas, y a veces uno se enoja con algunos que otros resultados, o con algunos malos pases o tiros malos, como se dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se nos va a poder? Todo el día está entrenando, eso nomás tiene que hacer, ¿verdad? Y en realidad la vida del jugador no gira en torno a
a 2 horas de entrenamiento nomás, como sabrás vos, ¿verdad? Que eres un deportista. Parece que me escucha a menudo. No, te iba a decir, licenciada, es tan didáctico que parece que escuchar todos los días nuestro programa, porque ese es realmente didáctico, y hay 2-3 puntos, palabras que quedan, como lo del positivismo tóxico. Y el desconectar la mente. ¿Cómo se desconecta la mente? ¿Se trabaja eso? O sea, los jugadores de alto nivel, ¿de qué manera pueden desconectarse mentalmente en su día a día? Y uno va desconectándose con varios factores, ¿verdad? Cada uno tiene que ver el circuito social, como también le decimos, aparte de lo que es el círculo, ¿verdad? El circuito social que nosotros vamos manejando, el contexto sociocultural donde vivimos también, ¿verdad? Hay gente que, ponele que a una persona común le va a parecer que no influye, pero si vos vivís en un departamento en el centro de Asunción, donde todo el día hay tráfico, todo el día escuchas ruido y qué sé yo, tu mente no va a descansar de la misma manera que si vos vivís, ponele en una casa que queda un poquito más alejada, tenés otro tipo de serenidad. Y la mente va descansando de ciertas maneras. Ahora podés hacer ejercicios, hay gente que juega play, hay gente que hace deportes, hay gente que comparte con la familia, hay muchas maneras realmente de desconectarse. Y una de esas es dejar el celular también, ¿verdad? Que no solamente le distrae a los chicos, sino que también a los grandes. ¿En qué momento el deportista se debe dar cuenta que necesita asistencia psicológica? ¿Cómo se da ese proceso para que el deportista diga, necesito ir a un psicólogo para que me ayude a manejar mejor tal o cual situación? Bueno, en realidad el trabajo del psicólogo deportivo es muy diferente a todos los demás profesionales, ya sean clínicos, psicopedagogos y demás, ¿verdad? Todos los clubes del país, ya sean en formativas o sean en categorías de primera, inclusive en intermedia o categorías en temas de ascenso, ¿verdad? Necesitan el trabajo del psicólogo en el cuerpo técnico ya. El cuerpo técnico debe estar conformado ya por un departamento también de psicología. Hay psicólogos en ciertos clubes, no son todos especialistas lastimosamente en el área, ¿verdad? Pero sí ya se va dando. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo debe trabajar con el técnico y de ahí va trabajando con cada deportista a nivel individual y de manera colectiva. El trabajo del psicólogo en sí debe ser motivar y también todo lo que sea fortalecer la competitividad, ¿verdad?, que él va teniendo, aparte de trabajar en otros factores, ¿verdad? La parte personal pasa ya a un segundo plano, pero es netamente motivacional y de destreza y aptitudes y concentración el trabajo que uno hace. ¿Y cómo se hace para que un jugador, por ejemplo, de fútbol no se caiga si no sale una transferencia? Porque debe ser difícil como psicólogo o psicóloga decirle a uno que se va a quedar en su club, mundo que ya conoce él, que es un lugar donde él puede seguir sobresaliendo y esperar otro momento, o cuáles son los términos que se debe utilizar cuando el jugador cree que al lugar donde iba a ir económicamente, por ejemplo, iba a resultar mejor. Bueno, ahí por ejemplo hay muchas frustraciones, ¿verdad?, que se vienen también después de una falsa expectativa, como nosotros le llamamos, ¿verdad?, en la cual entran a jugar muchas personas o personajes también, como podemos llamarle, ¿verdad?, para identificarle así. Entra a jugar la gente del club, entra a jugar también los empresarios que quizás a veces prometen cosas que no son tan reales, ¿verdad?, pero es una manera de tratar de potenciarle a su jugador como para que pueda realizarse alguna que otra venta más favorable para ellos, ¿verdad? El jugador en sí, con la mayoría por lo menos de los que yo trabajo, ¿verdad?, van quemando etapas, entonces uno se siente preparado en un determinado momento para salir afuera, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, porque sabemos bien que quizás afuera ganamos un poquito más de plata, tenemos otra categorización, o si no nos vamos y podemos volver con un mejor sueldo, ¿verdad?, como se dice, pero sí se manejan muchas frustraciones en ese caso y la idea es ir preparándose ya, ¿verdad?, desde el vamos. Acá hay una explicación muy buena en relación a lo de Biles, la atleta que renunció a seguir participando de los Estados Unidos, que ganó todas las medallas de oro en los Juegos anteriores.
Y dice Melissa Marlowe, que fue olímpica en Seúl, dice, es difícil explicar lo que son los twisties, no sé si pronuncio bien, a gente que no hace gimnasia, pero es un bloqueo mental y es real. Si no lo solucionas rápidamente puede costar meses. Es como si el cerebro y el cuerpo se desconectan. Puedes sentir en tu cerebro cómo hacer algo, pero no puedes lograr que tu cuerpo responda. Puedes iniciar un giro en la dirección equivocada o empezar a hacerlo, desorientarte y no poder terminarlo. Pone de ejemplo Marlowe en una descripción que se ajusta a lo que le pasó a Biles el martes. Sucede a menudo en elementos que has dominado durante años, como el salto de ayer de Simón. Es algo distinto a rehusar antes de iniciar el movimiento, que puede deberse también a motivos mentales o simplemente al temor a sufrir un accidente. Es lo que explica esta atleta. Claro, ahí entra el factor miedo, ¿verdad? Entra el factor presión también que uno tiene, y a veces el cuerpo ya no responde las órdenes que le va dando la mente, ¿verdad? Porque ya se siente bastante agotado. Imagínate que estos atletas no es que se preparan 1 o 2 años antes, ¿verdad? Tienen una preparación larguísima. Y con el tema de la pandemia, que se fueron suspendiendo también los juegos, el desgaste que ellos tienen físico y emocional es bastante grande. Entonces, hay muchos factores ahí que entran en juego. Si nosotros ponemos la presión de los tweets o algo así también, como escuché que menciona y había leído también hace un tiempo. Síndrome del quemado le llaman, licenciada. Sí, imagínate en el tiempo que competía Nadia Comaneci, ¿verdad? Sí. No había redes sociales, no había nada. Ellos se encerraban prácticamente un año previo a todo lo que era la competencia, exclusivamente para prepararles ya a ellos, ¿verdad? Hoy los atletas tienen otro estilo de vida, viven en sus casas, van a las prácticas, en los entrenamientos de una manera más normal, digamos. Y sí hay muchas cosas en el camino, digamos, que van metiéndose todo eso ahí. Inclusive, si no me equivoco, hubo una atleta japonesa, creo que era, no me acuerdo del país de procedencia, no quiero meter la pata, como se dice, que se rehusó a hablar con la prensa, y fue un escándalo. Hace un tiempito nomás ocurrió eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ella justamente alertaba ya el tema de la salud mental por las preguntas que se le hacían. Entonces ese tipo de preguntas a ella le iban machacando emocionalmente, y evidentemente hacían un efecto en el juego que ella hacía, ¿verdad? Que cómo competía de esa manera, porque la estatura no es la ideal, en el juego que ella compite y demás, ¿verdad? Y te va trabajando psicológicamente, estés o no estés preparado. Llega un momento que uno tiene bajones. Y hay cada vez más, hay cada vez más deportistas, futbolistas que recurren al psicólogo, a la psicóloga, o todavía hay ese temorcito, no sé si decir no, vergüenza de recurrir a los profesionales psicólogos. Yo creo que el campo se abrió bastante, ¿verdad? Gracias a los futbolistas que vienen del extranjero. Entonces ellos están muy acostumbrados a tratar con los psicólogos, ¿verdad? Entonces buscan esa contención, ¿verdad? De una manera externa. Hoy día cada vez se está ampliando más y bueno, recurren muchísimo. Yo tengo gente que trabaja conmigo que es de la tercera en ascenso, ponerle, tengo gente que es de la intermedia, tengo gente que está terminando su carrera y no sabe cómo soltar todavía eso, hay gente que está en el auge, son muchas situaciones las que uno va manejando también, ¿verdad? Y cada vez estamos más abiertos a buscar un profesional en el área. Licenciada, ¿hay una evaluación global de cómo somos a situación país? O sea, llevando un poquitito algo poco serio, pero siempre salimos entre los países más felices del mundo, ¿verdad? Nosotros a nivel deportivo, nuestros deportistas activos e inactivos, ya lo que van terminando, ¿están cercanos a la depresión o estamos cercanos a manejar bien ese momento mental? ¿Cuál es la evolución a nivel país de los deportistas? Y la evolución a nivel país, bueno, hay gente que se va preparando ya para la despedida, como se dice, entonces se decide de una manera placentera, digamos, que no hay ninguna frustración ahí en el camino por las cosas que no se llegó a
a dar en su camino, ¿verdad? Pero en el caso de una persona que debe dejar el deporte de una manera drástica, sí hay muchas frustraciones ya, ¿verdad? Estamos en un nivel, yo podría decirlo, 60-40 más o menos, ¿verdad? Y hay la reacción, la conducta, sin que uno sea psicólogo de un atleta, de un futbolista, denota lo que puede ser realmente en el orden estrictamente psicológico, uno que parece que es fuerte, que es aguerrido, que mete. Yo tengo un amigo que se llama Héctor Blanco, no sé si usted lo ubica, que uno dice, no, este no necesita psicólogo. Más me costó, le cuento. Es el paciente que más me costó tratar, les cuento. Sí, por eso yo pensé que no iba a necesitar de psicólogo ni de psicóloga, pero me parece que no es tan así. Pero eso denota, es un mensaje que uno es totalmente erróneo en relación a uno que es tranquilito, que no reacciona mucho, no tiene nada que ver. Y la verdad que la gente es muy cambiante, ¿verdad?, en cuanto a estar en la cancha y después convivir en el día a día. Te doy ejemplo de varios jugadores con los que me toca trabajar, que vos ves que en la cancha es una fiera, como se dice, ¿verdad?, que es imparable y demás, y fuera de la cancha es una persona muy tímida, muy cohibida, quizás muy introvertida, pero ese es su momento, entonces es como que se destaca de esa manera, así como hay gente que para las conferencias de prensa y demás son súper tímidos, como ustedes suelen ver, ¿verdad? Y en la cancha es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es el momento ya de cada uno, y hay jugadores que son muy introvertidos y en la cancha son un poquito más retraídos, siempre haciendo alguna que otra función. Eso sí, hay algunos que tienen roles específicos dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Que son motivadores natos ya algunos. Licenciada, yo le quiero llevar ahora a esa consulta sobre lo que nosotros siempre cuando perdemos decimos que nunca le salimos a jugar a Argentina, a Brasil, que la mente, que mentalmente, que nos achicamos cuando un jugador no funciona, y cuando ganamos y funciona nadie dice de que somos ganadores. Entonces como que se estira un poquitito a esa cuestión histórica de pensar de que somos menos. Y yo le llevo un poquitito a la estructura. Cuando se pierde es por culpa de la estructura. O sea, vos sabés de que no estás preparado como para jugar contra Francia. Claro. Y hay una diferencia evidentemente de nivel de jugadores. Si ponemos como ejemplo a un ser querido que tenemos en común, que recién Nico decía, mi amigo Héctor Blanco, a él si ahora dice el presidente vamos a recuperar las tierras de la Triple Alianza, se va primero y te trae la tierra de la Triple Alianza. O sea, por mentalidad sí, el paraguayo mentalmente es ganador. ¿Por qué se tiene estipulado eso de que nosotros tenemos una mentalidad perdedora? ¿Por qué mucha gente repite eso? Yo creo que eso se va apagando cada vez más, ¿verdad? El tema de la mentalidad perdedora. Lo que pasa es que somos muy críticos para el exterior, ¿verdad? Pero la autocrítica es lo que nos falta bastante. En el deporte es mundial, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con la crítica, inclusive quizás ustedes lanzan un tweet y 20 comentarios ahí abajo retrucando lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Entonces es como que a algunas personas le gusta hacer la contra o le gusta machacarle. En el caso de la selección, por ejemplo, ¿verdad? Ponerle que leí muchas críticas en las cuales decían no vamos a ganar porque el equipo no se conoce, el técnico es extranjero y demás, pero los muchachos no juegan en el país, entonces siempre hay críticas que son totalmente ajenas ahora a la realidad del fútbol ya hoy en día, porque en selecciones anteriores que tanto destacaban como la de Sudáfrica, por ejemplo, la mayoría también jugaba afuera, ¿verdad? Entonces no era que estaban las 24 horas del día juntos. Nosotros siempre queremos comparar y criticar, ¿verdad?, cuando no avanzamos, pero cuando avanzamos somos los mejores, eso es normal y va a seguir sucediendo siempre, porque si no hay crítica no va a haber todo el tumulto que hay, ¿verdad? ¿Y cómo están hoy los psicólogos y las psicólogas en cuanto a preocupación por lo que pasa con los deportistas, con la gente joven en general de nuestro país?
hay mucha gente que no consigue trabajo, por ejemplo, que tiene frustraciones, que se quedan en la casa, que están gente que está encerrada por este tema del COVID. ¿Creció Claro. la necesidad de consultar con psicólogos? ¿Es una mayor preocupación o no tanto? Y la pandemia realmente es bastante negativa para todos los seres humanos en muchos factores, ¿verdad? Especialmente el tiempo que tuvimos que quedarnos en casa afectó mucho a todos, ¿verdad? Y a los atletas ni qué decir. Imagínate los chicos de las inferiores, por ejemplo, que ni siquiera pudieron practicar. Entonces se quedan 1 año y medio prácticamente sin competencia. Ahora recién están retomando, pero algunos se quedaron en edades cruciales que o seguían intentando el tema del fútbol o ya tienen que salir a generar ingresos, ¿verdad? Porque muchos son de escasos recursos y no tienen manera de sustentarse. Los chicos que vinieron del interior, por ejemplo, a vivir quizás en la casa de algún familiar, de algún conocido, es como que se quedaron de balde, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Por eso es ideal siempre tener una contención desde todo lo que sea ya formativa para ellos, ¿verdad? Para que después cuando vengan estos tiempos difíciles o también los tiempos buenos, saber manejarlos, ¿verdad? Porque siempre van a haber tiempos difíciles y tiempos muy buenos. La idea es llegar a la excelencia siempre, pero para pasar por eso hay bastante sacrificio. Licenciada, y para aprovechar un poquitito también su experiencia, porque siempre nos escuchan mucha gente de fútbol y tomó un tiempo que muchos clubes, incluyendo en el interior, en el ascenso, entiendan de que ya no se puede trabajar solamente con un entrenador y un ayudante que haga lo que dice el entrenador. Necesitan un equipo de trabajo, necesitan 2 preparadores físicos. O sea, hoy los cuerpos técnicos ya tienen mucha más gente trabajando alrededor. Los clubes con un poco más de potencial económico Claro. ya trabajan también con fisioterapeutas, ya trabajan con nutricionistas. En el lado Con psicológico, fisiólogos. para un club que quiera armar eso, ¿con cuántas personas profesionales de la psicología necesita tener para manejar todo un club, no solamente la primera, todas las inferiores? Y realmente debe tener sí o sí un psicólogo y un asistente en lo que sea las formativas y luego uno exclusivamente en la primera, ¿verdad? La idea sería que ambos se conecten porque nosotros conocemos un quiebre entre lo que es las formativas y lo que es la primera división. A mi parecer es un gran error, ¿verdad? Porque uno es el que le va a impulsar al otro, entonces tenemos que dar continuidad en todo lo que nosotros fuimos formando ya, ¿verdad? Entonces prácticamente se te recoge al chico de las formativas preparado ya para enfrentar todo lo que sea la primera división. Entonces, para mí un ideal sería tener 4 profesionales en todo el club, como vos me estás formulando en la pregunta, ¿verdad? Claro. Anteriormente, como sabrás, Jota, ¿verdad? Se trabajaba solamente con un fisioterapeuta, o quizás ni era fisioterapeuta, era un masajista. Sí, era todo terreno. Sí, no había nutricionista, ¿verdad? Se comía lo que hacían los señores del club, que cocinaba riquísimo, ponerle, pero no, era nutricionista. Sí. Había un técnico y un asistente, siempre hubo, ¿verdad? Hoy día no, hoy se trabaja con un técnico, con un asistente, con el que hace el video, con el fisiólogo, con el fisiatra, con la nutricionista. Todos deportivos, obviamente, ¿verdad? Sí. Con el psicólogo, con el fisioterapeuta, con el traumatólogo, con el asistente del traumatólogo. O sea, hay un equipo bastante grande, ¿verdad? Detrás de todo un equipo de fútbol. A veces son 16 más o menos todo lo que es el plantel del cuerpo técnico y después viene ya lo demás, ¿verdad? Lo ideal sería tener un profesional en cada área con su asistente. Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo el tiempo. Esto tenemos que seguir, vamos a continuar hablando de este tema seguramente en otro momento, porque ya cuando pasemos esta pandemia, ojalá que sea pronto, nosotros estilamos traer invitados también a la radio y sería bueno también mirarnos y ver un poquito la reacción de cada uno. Acá seguramente hay gente que necesita también de psicólogo, de psicóloga. Me pongo en primera fila. Me gustaría saber si mi amigo Héctor Blanco ya se curó, cómo se dice, ¿verdad? Si es que sigue el tratamiento. Pero bueno, vamos a continuar con esto, Fabiana, le agradecemos muchísimo. Un abrazo respetuoso y bueno, lo mejor para usted siempre, ¿sí? Bueno, gracias también y vamos a estar en contacto en cualquier momento. Saludos Nico, saludos Juta, saludos Fede también que estuvo por ahí y Víctor Sostoa también un gran
profesional y entendido de la materia. Vamos a estar conversando oportunamente. Exactamente, también necesita psicólogo. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable, ¿sí? Bueno, hasta luego, chao. Ahí está, la licenciada Fabiana Reis, entonces, que trabaja con los deportistas. Ella está viniendo del PANE en estos momentos de Albiroga, donde está trabajando igualmente con los chicos. Es una necesidad y una urgencia. En estos momentos sabemos que hay prioridad de JFD, pero no podemos desconocer esto por lo que se está diciendo, lo de los 3 futbolistas en Uruguay, o exfutbolistas. A algunos les cuesta mucho el papel de ex, lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos, lo que pasó con Baez, lo que pasó con Naomi, igualmente es tema de preocupación, ¿no? Ella habló de jugadores en distintas etapas de su carrera y de distintas categorías, porque decía, están los de primera, los de las categorías formativas, e inclusive aquellos que están en la B, en la C, y también aquellos que están o al borde del retiro o ya retirados y aún les cuesta asumir ese rol de exfutbolista. Sí. O sea, evidentemente que todos los que pasan por esa etapa, o sea, todos los deportistas de alguna u otra manera necesitan en algún momento de la ayuda psicológica. Hay que entender por ese lado, me parece que la psicología todavía sigue siendo como un tema tabú, ¿verdad? De donde vos decís, está enfermo y necesita psicólogo. En realidad es y te miran mal. Es un apoyo profesional. Claro, claro. No es solamente para curarte de una enfermedad mental. Muchas veces es como vos en tu profesión necesitas inglés y tenés que capacitarte. Yo, Jota, no quería extenderme demasiado, nomás quiero saber chiquitito ahí, porque ya estamos con Álvaro también para rematar esto de Cerro, el caso de Pica Lucena, fundamentalmente, que está ahí, que se va, que se queda, que se va, que se queda, que se quiere ir, que Cerro no quiere, ¿verdad? Porque eso, no queríamos dar nombres propios. Pero no es un problema. Con la licencia, no, pero te digo nomás. Yo me fijo, por ejemplo, y en las fotos de los jugadores, por ejemplo, que hacen reuniones, vos estás en uno de los gremios. Yo tengo un grupo donde están los jugadores de la década del 70, por ejemplo, que suelo mirar, y todos, o en su gran mayoría, para no ser muy enfático, se visten como futbolistas todavía, por ejemplo. Porque es tu estilo de vida, Nico. A eso me refiero, pero ¿eso ayuda o no para, por supuesto, para aguantar el ser ex? A eso es lo que no quería yo extenderme mucho nomás con la licenciada. Sos futbolista toda la vida, como el músico, es músico toda la vida. Pasa que llega un momento de tu tope profesional que cambia tu protagonismo con respecto a la ciudadanía, al resto. Y eso es lo que uno tiene que manejar, y para eso hay un acompañamiento y un aconsejamiento de qué hacer, y eso sabe el psicólogo. Por eso le decía, si tu trabajo amerita hablar inglés o guaraní, vamos a poner guaraní, yo tengo que capacitarme y necesito a alguien de la materia que me direccione de qué manera yo... Claro. A nosotros, para la lectura, para el vocabulario, para la oratoria, que Fede es un maestro, él le da ítems y le va mostrando cómo uno puede capacitarse, después depende de cada uno. Y la psicología, eso también, no es solamente para una enfermedad mental, es para tener un apoyo que haga que vos tengas salud mental. Después están los otros casos ya con algún trauma o con algún término médico debe tener, ¿verdad? Que cada uno, pero no todos los casos vos necesitas en un club acompañamiento psicológico porque tus jugadores no pueden manejar esto, no pueden, es para que se pueda, para evitar justamente ese problema en su gran mayoría y para solucionar los problemas que hay. Y yo creo también que fuera del club, el jugador, si no encuentra una respuesta positiva en el club, debería buscar apoyo externo. Más aún aquel futbolista profesional que por ahí ya está en un buen nivel. Claro. El caso de Arzamendia, por ejemplo. Vamos a poner un nombre. Arzamendia declaró públicamente que él tuvo ese tipo de inconvenientes. Independientemente de lo de Cerro, yo no sé si él buscó o no una ayuda profesional. Claro que sí. Él tiene tratamiento psicológico desde las inferiores de Cerro. Por eso, a eso es lo que yo voy. Como nosotros nos enteramos que él ahora dijo, lo mismo que dijo Benjamín, él ahora dijo, entonces decimos, viste, porque él tiene... No, al contrario. Él hace rato ya focalizó ese tema y hace rato lo viene tratando y él viene jugando los partidos que anduvo bien con ese problema que él lo focalizó. Claro. Hoy comentó. Claro. En Cerro y en la selección. Claro, hoy comentó porque hoy dio el paso y hoy puede hablar de un lugar donde ya no está y de una situación que no está. No es que hoy tiene ese problema y con razón tenía luego miedo. Ellos desde la inferior, Arzamendia viene de una formación de Cerro Porteño cuando Cerro ya trabajaba con todas las herramientas. Es un tema apasionante.
Tenemos que ir a la pausa, pero antes vamos a saludarlo a Álvaro, chiquitito, para que hablemos de este tema, cómo está lo de Rolón, cómo está lo de Pica Lucena, fundamentalmente, y qué hace Cerro, que está para debutar también en la Copa Paraguay. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué hay lo último de Cerro? ¿Lo de Rolón es, no es? Hoy firma Carlos Rolón como nuevo jugador de Cerro Porteño hasta diciembre del 2022. Ya veníamos diciendo que el Ciclón estaba interesado en el defensor central últimamente en Olimpia, pero era complicado porque aún no se desligaba de la institución franjeada, rescindió contrato con el club Olimpia y ahora ya tiene todo encaminado para firmar por Cerro Porteño. Hay gente que dice, lo traen a Rolón porque hay posibilidades de que se vaya. ¿Es tan así o no, nada que ver? Ya venía buscando un central más Francisco Chiqui Arce desde la salida de Marcos Cáceres, se le ofreció renovar contrato, no llegaron a un acuerdo y desde ese entonces empezó a buscar central el Chiqui Arce, así que ya necesitaba luego un defensor central Francisco Chiqui Arce. ¿Lo de Pica Lucena? Como dijiste recién, tiene ganas de irse, pero la dirigencia, obviamente contando a los hermanos Zapac, no desean venderlo al Pica. Bueno, ya Chiqui el otro día adelantaba la posibilidad de un equipo para el debut en Copa Paraguay. Correcto. Entre los 11 que había citado Francisco Arce estaba Wilder Viera, pero habíamos comentado tanto contigo como con Jota en el partido ante Libertad que terminó con molestias luego de aquel impacto con Julio Enciso. Tiene un inconveniente en la rodilla, tiempo de recuperación entre 20 a 30 días, así que descartado para el partido de mañana, no está en la lista de concentrados. Y el juvenil que jugaría en el mediocampo junto a Damián Bobadilla es Fabricio Jara, un chico de las formativas de Cerro Porteño que arrancaría el partido mañana. El probable 11 es con José Miers en el arco, en defensa Fabián Franco, Ronaldo de Jesús López, Rodrigo del Valle y Daniel Rivas. Jugaría Rivas el partido de mañana y Luis Vargas el partido del viernes. Esto a priori, obviamente. En el mediocampo estaría por derecha Fernando Velar, en el centro Damián Bobadilla junto a Fabricio Jara y por izquierda Junior Noguera. En ataque, una duda: o arranca Julio Báez en compañía de Fernando Romero, o arrancan dos puntas, Fernando Romero y Fabián González, que es un centro delantero alto de las formativas. Y el otro equipo que va a jugar con River trabaja normalmente en ¿La Olla o allá? En La Olla. En La Olla para el partido del viernes ante River. Probablemente arranquen entre los titulares Alexis Duarte y Matías Villasanti, que no vienen jugando los últimos partidos, los últimos dos del torneo local por suspensión, así que tienen chances de arrancar. Daría descanso a unos cuantos, Francisco Arce como Mauro Boselli, Alberto Espínola y otros que ya tienen varias seguidillas de partidos encima, así que un equipo mix para el día viernes. ¿Lo dejamos ahí? Sí, señor, abrazo grande. Bueno, vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno.
Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Los amigos duplican nuestras alegrías, por eso de lunes 26 al miércoles 28 de julio encontrarás la más amplia variedad en combos para lucirte con tus amigos, al contado o en las cuotas que más te convengan. Tendrás variedad en productos como smartwatch, speaker, auriculares, celulares, choperas y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién el mes de septiembre. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tu compra, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Con el tema psicológico, que alguna vez vamos a pasar lo que se dice en el corte, pero esto es una idea mía nomás. No decimos grosería ni nada que se le parezca, pero hace falta grabar para pasar, porque generalmente salen muchos temas muy interesantes. Hoy prosigue la Copa Paraguay. Ayer el campanazo lo dio el Cristóbal Colón, así que vamos a hablar de esto en un ratito más. Hay factores que yo quiero mencionar un poquito aquí de la presentación del Cristóbal Colón, pero vamos a hablar con Osvaldo Mendoza. Hoy debería ser un día festivo en Mallorquín. Yo no conozco Mallorquín, este señor nos va a contar qué es Mallorquín, qué hubiera sido de Mallorquín si no había pandemia. A esta hora iba a ser un loquero Mallorquín con la presentación de Olimpia. 2 partidos tenemos hoy.
Así que Osvaldo Mendoza, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y un placer estar en contacto con la audiencia, con ustedes, y estamos a las órdenes. Exactamente como lamentamos todo. Sí, ¿verdad? Una fiesta total acá en Mallorquín. Creo que gracias al fútbol estamos en el ruido del país, tanto en este campeonato de la Copa Paraguay como la división intermedia, que estamos punteros y estamos a un paso de la primera. Exactamente. Y estos dos equipos que van a jugar hoy, este es el clásico de ahí, ¿o no? Exactamente. Son los dos equipos más laureados de la liga. Creo que están con 11 títulos empatados, están en este momento. Mira. Y son los dos equipos más laureados de la liga Carendir. Primavera y el General Caballero estamos hablando, ¿no? Exactamente. Primavera y General Caballero. ¿Y vos sos de este equipo siempre o cambiaste también, jugaste en los dos? Tuve la suerte de jugar en los dos equipos. Tengo varios campeonatos con los dos clubes, gracias a Dios. ¿Y qué hinchada te quieren menos a vos? La verdad que siempre me apoyan donde me voy y tengo esa dicha. Qué bueno. Osvaldo, ¿y cuántos años tenés vos? Que anda, estamos en 44. 44 ya, ¿no? ¿Qué? Paulo da Silva está con 41, ¿verdad, Jota? 41. ¿Está jugando? ¿Qué? No, es un desprestigio, al contrario, hay que felicitarte, hermano. Exactamente. Creo que yo, como siempre dije, soy un bendecido porque a esta edad de seguir jugando, seguir haciendo esto que me gusta, ¿verdad? Me motiva y creo que nada más y nada menos estar cerrando mi carrera deportiva contra el grande del país, que es Olimpia, ¿verdad? Un privilegio para mí, para mis compañeros, para la ciudad, y realmente estamos todos contentos, muy orgullosos, y acá en Carendir se vive una fiesta total. Por más que la gente no van a entrar en las canchas, afuera están como locos. Y estábamos hablando más temprano con una psicóloga por todo lo que está ocurriendo, por jugadores que se frustran porque no salen sus transferencias, jugadores que tienen que cambiar de equipo, de la primera van a la intermedia o la primera B porque ya no hay espacio, de lo fuerte que tenés que ser mentalmente. De eso hablan también vos principalmente, que sos el más grande, con tus compañeros, con los chicos que van a jugar ante Olimpia. ¿Eso se queda exclusivamente a cargo del técnico o cómo se maneja algo así, una emoción tan linda como la que van a tener hoy? Exactamente, creo que después de este paro que tuvimos, ¿verdad?, por la pandemia, este partido que teníamos que jugar el año pasado ya, viste que lo recibíamos con mucha alegría y emoción. Después se terminó, todo el mundo cabizbajo porque perdía la oportunidad de jugar contra Olimpia, y gracias a Dios que este año se está dando, se va a dar, y hoy llegó el día tan esperado de este humilde plantel, digamos, que es el Club Social y Deportivo Primavera. Y para nosotros, para todos los jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes, hoy es un día histórico porque esto no se da todas las veces, y esperemos hacer una digna presentación, dejar en alto la institución. Osvaldo, jugaste en Cerro de Franco Intermedia y fútbol de salón, sí, también, si no me equivoco, ¿no? Sí, tuve la dicha de jugar intermedia por Cerro de Franco, 3 de Febrero, Tembetarú, y después integré todas las selecciones aquí en el Alto Paraná, tanto paranaense, Hernandaria, Santa Rita y Mallorquín, Oleari, y también tengo la suerte de poder jugar futsal también. Tengo 4 campeonatos nacionales con federaciones importantes, que es Franco, Paranaense, Orqueta. Delantero, ¿no? Y pivot en fútbol de salón, si no me equivoco. Pivot y número 9. Claro. En full de campo. Osvaldo, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Qué placer escucharte y poder verte y saber, porque justamente a eso quiero apuntar con mi pregunta, ¿verdad? Lo que significa para ustedes, jugadores con un gran potencial, jugadores con
con una capacidad goleadora en tu caso, que a lo mejor no encontraron en zonas cercanas a sus ciudades equipos que le puedan ayudar a hacer una mejor carrera, vamos a decir. Tienen que venir únicamente a Asunción. ¿Cómo fue ese momento de tu juventud, el tener que venir a Tembetaré, tener que venir a buscar algún equipo de primera, ese pasito que faltó, ese espaldarazo que faltó para que pases a jugar en otras ligas mayores, que le pasa a mucha gente del interior? Buenas tardes, Jota, un placer estar saludándote también. Y sí, creo que estuve arañando ahí, como se dice, la primera división. Lastimosamente no pude llegar. Me tocó también estar por Colombia cuando estaba en primera. Llegué a jugar en la reserva. Así me faltó por lo menos un pasito para poder llegar a primera, y creo que yo diría que un pequeño factor de suerte faltó para poder llegar, ¿verdad? Por lo menos mi conclusión es eso, ¿verdad? Sí. Esto tiene el factor de suerte también, aparte de la dedicación, del trabajo, el cuidado, todo eso, ¿verdad? Creo que me faltó un empujoncito ahí, tal vez antes no tenía un representante, y tal vez por eso no pude llegar a primera. Sí, Osvaldo, y hoy ¿cómo ves para los chicos que están debajo tuyo, que seguramente aprenden y mucho, porque los experimentados son importantes en la formación de los chicos en un equipo? ¿Cómo ves las posibilidades que ellos hoy sí tienen con un 3 de febrero, con un Mallorquín, que están trabajando mejor, y las posibilidades de visibilidad con los videos que hoy recorren más? Hoy te muestran un goleador de la Sub-17 de Mallorquín, antes tenían que venir a hacer pruebas. Yo a eso me refiero, lo que costó para vos mostrarte en el fútbol asunceno, que hoy tienen allá un poco más de visibilidad. Hay jugadores que pueden llegar a salir de ahí. Exactamente, y acá yo, por ejemplo, con mi experiencia que tengo, le inculco, y bien sabemos que lo que tienen condiciones, lo que van creciendo, rápidamente ya pueden tener oportunidades. Ahora que tenemos la magnífica posibilidad también acá con el General Caballero, que está muy bien. Lastimosamente no pudo tener inferiores ni reserva este año, pero creo que en muy poco tiempo ya vamos a tener todo eso, y vamos a tener más posibilidades para poder llegar al objetivo que es triunfar en el fútbol. ¿Cómo se prepararon para este partido? ¿Hace cuánto vienen entrenando? Me fijé que el fin de semana debutaron en el torneo, en el Nacional B, con victoria 1-0 sobre Liberación, pero ¿hace cuánto vienen entrenando para el torneo y para este partido puntualmente? Exactamente, tenemos 2 meses de preparación, no mucho ni tampoco. Y empate conseguimos el domingo pasado, 1-1, el punto de visitante. 1-1 salimos con la Liberación del Campeonato Nacional B. ¿Quién te puso la brujita? La brujita me puso Flaviano Díaz. Flaviano Díaz, mira Flaviano. Sí, Flaviano, amigo personal, sí, también, sí. Gran profesional. Sí, mira un poco, qué bueno. Y entonces, yo le quiero preguntar a Osvaldo, que seguramente hoy va a ser el capitán, el líder de ese equipo, pero ¿a quién le tenemos que mirar? Ahí de los jóvenes, ¿quién decide este hay que mirarle, estos van a tener alguna chance de dar ese paso al crecimiento? Exactamente, tenemos a nuestro lateral, uno que está va a jugar por izquierda, que es un buen chico, tiene buen peso. También tenemos un chiquilín que va a estar en el medio, y arriba vamos a tener un delantero un poco rápido, que hoy día es promesa que puede llegar, ¿verdad? Ojalá que le pueda salir las cosas y por lo menos que la gente le vea. ¿La cancha qué tal está? La cancha está buenísima, en buenísimas condiciones, en la cancha de General Caballero. Ahí se juegan los 2 partidos hoy, ¿verdad? Ahí se juega. En pocos minutos está empezando ya el partido de General contra Recoleta. Sí. Después, a segunda hora, estamos jugando nosotros. Va a aguantar bien la cancha, entonces.
Sí, va a aguantar. Está en buenas condiciones. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, queríamos saludarte un poco, Osvaldo. Repetimos, es una pena que estemos en pandemia, o si no, eso iba a ser un loquerío a estas horas, con la presentación de Recoleta y ni hablar con la presentación de Olimpia. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Así que te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por atendernos, ¿sí? Gracias. Y estamos a la orden, en la puerta están abiertas cuando quieran. Estamos a la orden siempre. Un abrazo grande, ¿eh? Igual, gracias. Ahí está Osvaldo Mendoza, entonces, que va a jugar hoy. 44 años ya. Sí. Es jugadores que marcaron mucha diferencia, evidentemente, en su carrera, pero que no tuvieron la posibilidad de tener, o sea, lo que hubiese sido, imagínate, bueno, no hay que decir antes, ¿verdad? Pero Leo Mallorquín, General Caballero, campeón, juega a la Sudamericana, y el chico que está creciendo en esa zona, que tiene la posibilidad de ir a entrenar, que tiene la posibilidad de entrar en el plantel, está cerca de un equipo de primera, ¿verdad? Hoy de entrar de un equipo de intermedia. Que hay veces que Aedo, si no venía a Asunción, él iba a jugar en Oviedo, en Caguazú, en algunos de esos lugares, y iba a ser el mismo monstruo que fue, ¿verdad? Solamente que no lo íbamos a ver. Por eso muchas veces también depende del lugar donde está y de las posibilidades de crecimiento que tenés, no solamente del esfuerzo de cada uno, ¿verdad? ¿Vos le viste jugar fútbol de salón, Fede? Vagamente lo recuerdo, pero sí. Jugaba fútbol de salón en la selección de Mallorquín. Aquí me fijé que en el 2012 jugó por Franco. Él decía que ganó 4 títulos nacionales. Fue hasta Orqueta, inclusive. Orqueta, que también en su momento fue un gran protagonista del fútbol de salón. Y lo recuerdo de la intermedia. ¿Cuál era la naranja mecánica en fútbol de salón? Hernandarias a nivel general. Hernandarias porque tiene la camiseta... La naranja que hizo sensación en la época... A la pucha. Ahí me perdí. No, pero... Bueno, enseguida me voy a acordar. Yo quiero ponerle en compromiso a las marcas que patrocinan a los clubes. Porque el intercambio de camisetas me parece que es lo más valioso que pueden tener estos equipos que juegan contra Olimpia, contra Cerro, contra Guaraní, contra Sol. Me imagino lo que va a hacer. Ariel y Fran, ¿cómo le va Ariel? Cristian, ¿está, verdad? Bueno. No se le vuelve a Cristian ahí, está todo oscuro ahí su pieza. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Saludo a todos los compañeros de la audiencia, Donio. Bien. ¿Qué se lleva Olimpia para Mallorquín, mi querido Ariel? Y el tanto flageado que ya está desde la tarde de ayer aguardando el compromiso, que en hora y media va a estar arrancando 2 horas y media, con un equipo alternativo. El más probable, Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Jordan Santa Cruz, Matías Ale y Marcelo Estigarribia. En el medio sector, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Ramón Sosa. Adelante William Mendieta en compañía de Néstor Camacho. A la pucha. Un equipo de primera, Ariel. Sí. Es un equipo que hoy por hoy no tiene tantas chances en el titular. ¿Qué otro arquero tiene Olimpia, además de Olveira? Marino Arzamendia. Marino. Yo pensé que él iba a jugar. Pero va a jugar Olveira. Pedro González también. De selección. Sí, totalmente. Bueno, equipazo presenta Olimpia, Ariel. Sí, realmente un equipo... Este es el equipo que arrancó, salvo algunos nombres, contra River. Es cierto. Sí, señor. ¿Y quiénes más fueron? La lista la tenemos aquí, justamente. Los que viajaron el día de ayer. Espera que hay un dato. Sí. Como que tenía acá. Y los otros quedaron para trabajar también acá, lógicamente, ¿no? Sí. Obviamente los demás quedaron acá. Ya te digo, en el banco va a estar Marino Arzamendia con Gastón Olveira, los arqueros, Agustín Ale, Sergio Tálvaro, Alan Vargas, Mateo Gamarra, Marcelo Estigarribia, Jordan Santa Cruz, Hugo Quintana, Elías Ayala, Adelio Zárate, Ramón Sosa, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Sebastián Quintana, Walter González, Gustavo Peralta, William Mendieta y Néstor Camacho. ¿Quién va a dirigir?
Técnicamente. Sergio Bertelmann. Nico. Se fue. Señor. ¿Cómo no va a dirigir el técnico titular? No, pero pregunto nomás, hay que preguntar, pues por ahí se da la sorpresa de Salgueiro y... ¿Sí? No, digo nomás. No, como queda el otro plantel... Hasta ahora, de lo que yo recuerdo, todos los clubes grandes le dieron importancia a sus partidos de Copa Paraguay. Sí, por lo menos, claro, siempre fueron los entrenadores principales. Es cierto, por ahí pusieron un equipo juvenil, pero siempre el entrenador principal dio la cara, que es lo que corresponde, ¿no? Copa Sudamericana clasificada. Sí. Un torneo importantísimo. No, pero yo no digo que está mal visible. para saber, nomás hay que preguntar, Jota. No digo que está mal. Se ríe Ariel de nosotros. El equipo lo que no... Ya digo el equipo. Sí, pero... Equipazo, Camacho y eso arriba. Qué puche. ¿Quién no te gusta, Jota? No, del equipo, no. ¿Por qué? O no memorizaste bien. ¿Podés repetir, Ariel, el equipo, verdad? El medio. Sí. El medio, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Ramón Sosa. A jugar nuestro jugador, Jota, Marcos Gómez. Sí, que va a tener un poco de minutos después de mucho. De bastante tiempo. Y es una buena oportunidad. Perdón, es una buena oportunidad también para Ramón Sosa, por ejemplo, que hace mucho no juega, que ni siquiera fue a Porto Alegre, por ejemplo. O sea, quedó esa sensación de que hoy definitivamente está 1 o 2 escalones por debajo para ser titular. Tendrá una buena oportunidad, me parece, para mostrarse. Y Huguito también. Sí, Quintana, sí. Que había sido titular en la ida y ya no fue en la vuelta. Y el otro Quintana no tiene chance, Ariel. Yo pensé que jugaba el otro Quintana, por eso digo... El hijo de Víctor. Sí. No, va a estar en el banco él. En el banco. Sí, señor. Bueno, ¿y qué más, Ariel? Nada más, una vez culminado el compromiso, ya emprenderán viaje de retorno a Asunción, ya pensando en el partido del fin de semana ante Guaireña en Paraguay el día domingo. ¿Puedo hacer una pregunta que no sé si se me pasó? La Copa Paraguay cuando arrancó tenía sub-19, sub-21 y sub-23. Hoy ya no. No, era sub-19, sub-20, sub-21. Sí. Ya no hay el reglamento. Eso mismo. Hoy es libre. Hoy es libre. Puedes poner la cantidad de jugadores que quieras. Sí. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a estar atentos a lo que acontezca durante el compromiso. Sí, señor. Vamos a estar mirando los dos partidos. Uno de ellos comienza en un ratito, como ya... En un ratito. Sí, señor. Un abrazo, Ariel, ¿sí? Igualmente, señor. Un saludo a todos. Ahí está Ariel y Franco, las novedades de Olimpia. Claro. Podés poner a los jugadores que quieras en cuanto a la edad, no la cantidad que quieras. Claro. Si jugás con más de 11, perdés el partido. Claro. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿verdad, Víctor Cristian? En un ratito ya tenemos el bloque de los Juegos Olímpicos. Los batacazos. Los batacazos también tenemos. Podemos recordar. Podemos ir con eso, los batacazos de la Copa Paraguay. Repetimos hoy 2 partidos. Recoleta. ¿Cómo va Recoleta? ¿En qué categoría está Recoleta? Recoleta está en la primera B. En la primera B. ¿Y su campaña? Le ganó allá hace poquito que era puntero. ¿Sí? No está entre los primeros 3 por lo menos. Bueno, y va a jugar... su rival es General Caballero. Ese es un duelo atractivo porque hablamos del puntero de la intermedia contra Recoleta, que tiene, por ejemplo, a Enrique Mesa. Quique Mesa, el capitán, sí. Entre sus jugadores. Y por el otro lado, el Sport Primavera compite en el torneo de la primera B. Me fijé aquí en una planilla y me pareció que ganaron 1-0, pero allí el entrevistado nos aclaró que empataron 1-1 en el debut del Nacional B. Es decir, es un equipo que por lo menos está en competencia. Porque muchas veces se habla de que los equipos del interior llegan en inferioridad por esta situación, pero nos decía el que hace 2 meses se están preparando y que inclusive jugaron el domingo su primer partido del Nacional B, que premia con medio cupo el ascenso a la intermedia. Número 11 está Recoleta, de 16 equipos, 20 puntos tiene, el puntero Tempetalí tiene 35. Y si yo te pregunto sin verlo en la cancha, obviamente puede ocurrir cualquier cosa, pero ¿cuál es más equipo hoy, Primavera o General Caballero? No, General Caballero. Sí. General Caballero es el puntero de la intermedia. Ahora, habrá que ver a qué jugadores recurre Loro Velar. Tiene un plantel grande, porque tiene muchos jugadores de primera. Es cierto, pero por el otro lado está... Hoy creo que el objetivo principal es el ascenso y ese
ese primer puesto para ser campeón e ir a la Sudamericana. Lo de la Copa Paraguay es partido a partido. Lo que vos peleas hoy en la Copa Paraguay es lo mismo que estás puntero es tu ascenso, pero también es tu Sudamericana. O sea, asegurando la posición en la que está hoy General Caballero, va a ganar el mismo premio que ganando la Copa Paraguay. Por eso no es prioridad la Copa Paraguay. Bueno, vamos a ir a la pausa. Hay burlas de los jugadores de Brasil por la eliminación de Argentina en fútbol, así que de esto vamos a hablar en un ratito más. Richarlison está encabezando las burlas, los memes contra la selección argentina. Sí, porque le mataron hoy, también quedó a él. Fuera. También. A él lo mataron previamente los mismos jugadores de Argentina. Sí, que marcó 3 goles y que ahí sí, pero en las finales no. Exactamente, entonces a partir de ahí aparece la respuesta de Richarlison. Eso mismo ocurrió, pero en un ratito vamos a hablar de esto ya con el Chipi desde Tokio, Japón, y con Pedrito García. Vamos a la pausa. El paso de Cristóbal Colón de Ñemby anoche a una siguiente instancia frente a Guaraní nos remonta a otras 2 clasificaciones impensadas registradas en Copa Paraguay 2019. Equipos de categorías menores ya eliminaron a los de primera. A continuación los detalles. El 7 de agosto en Santaní, en juego válido por la segunda ronda, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, equipo de intermedia, eliminó a Cerro Porteño dirigido por Miguel Ángel Russo. En tiempo normal el partido terminó 1-1. Juan Camilo Sáiz adelantó a los azulgranas y en la parte final Jorge Jara empató para los pedrojuaninos. En la tanda de penales para el Ciclón fallaron Marcos Acosta Rojas y Luis Fariñas. En tanto, Silvio Borjas anotó el penal decisivo que le valió la clasificación al gallo norteño, dirigido en aquel entonces por Carlos Jara Zaguer. La otra gran sorpresa de la citada edición la dio justamente Cristóbal Colón, equipo de la Primera B. En el Erico Galeano eliminó a Olimpia por penales. El partido se jugó el 11 de septiembre del 2019 y terminó 0-0 durante los 90 minutos. Eduardo Lugo anotó el último penal que dio el triunfo al conjunto dirigido por Jacinto Zorrilla. Luis Beto de la Cruz fue el único en fallar para el conjunto franqueado. Los ñembuenses ahora guardan por Silvio Petirocio resistencia. Este juego se llevará a cabo el 10 de agosto. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Zaguer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light.
Queselay se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Los amigos duplican nuestras alegrías, por eso de lunes 26 al miércoles 28 de julio encontrarás la más amplia variedad en combos para lucirte con tus amigos, al contado o en las cuotas que más te convengan. Tendrás variedad en productos como smartwatch, speaker, auriculares, celulares, choperas y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién el mes de septiembre. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up desde tu vehículo 2 horas después de haber realizado tu compra, o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puisupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC.
¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo bloque de Desde Tokio FC. Aquí estamos desde la capital nipona viviendo los Juegos Olímpicos. Hoy se estrena, hoy debuta en Tokio 2020 Fabricio Zanotti en el golf. Ya Pedrito les va a ampliar noticias y novedades sobre Alejandra Alonso, que hoy también compite bien tarde para ustedes allí en Paraguay, la semifinal CD para ir definiendo posiciones en la prueba Single Sculls de remo. Pero vamos con Fabricio Zanotti, que hoy se estrena, que hoy vuelve a los Juegos Olímpicos. Él ya tuvo la participación en el Río 2016, tiene esa experiencia olímpica y, como hemos dicho a lo largo de toda la previa, incluso ya del desarrollo de estos Juegos Olímpicos, si hay alguna posibilidad de soñar con medalla, es la posibilidad que tenemos con Fabricio Zanotti. Fabricio, que va a comenzar su recorrido el día de hoy, estén atentos ustedes al televisor, a las 21:58, 10:58 ya del jueves para nosotros aquí en Tokio, y a las 21:58 de nuestro país, en Paraguay. Va a salir en un grupo de 3, así se divide, y vamos a explicar por supuesto esto en segundos más, junto al filipino Juvic Pangunsan y el zimbabuense Scott Vincent. Son los que van a acompañar a Fabricio Zanotti. Acá no es una cuestión de grupos donde se eliminan entre sí, no. Es simplemente el grupo con el que vas a hacer tu recorrido en el día. Uno compite primero contra sí mismo y contra todos los demás, pero no específicamente contra los integrantes de ese grupo. Porque hoy cuando tuiteaba justamente me preguntaban eso, y está bueno aclarar también aquí en el radio que es una cuestión netamente de recorrido. Son los competidores con los que te toca hacer el recorrido de 18 hoyos el día de hoy, y posteriormente se irán barajando otra vez nuevos nombres para las siguientes jornadas. Pero por lo menos las dos primeras serán con estos dos jugadores, con Pangunsan de Filipinas y con Vincent de Zimbabue. Quiero explicar un poco en qué consiste el deporte, porque si bien hay mucha gente que es fanática del golf en nuestro país, y hay mucha gente que sigue habitualmente y que entiende más o menos lo que significa y lo que pasa en el deporte, bueno, hay mucha gente que no, obviamente, pero que está pendiente de un paraguayo que además le estamos diciendo que si hay alguna posibilidad de medalla, bueno, es en el golf. Hoy leía un artículo muy curioso, les recomiendo, Diario El País de España, previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando hablaba justamente de las posibilidades de medalla de Fabricio Zanotti y de Julieta Granada, que lamentablemente no está aquí en Tokio 2020, pero fue parte de aquel equipo paraguayo de 11 atletas en el Río 2016. Y hablaba justamente de eso, de la curiosidad de que en un país que con respecto al Producto Interno Bruto es de los más pobres de América, como en un deporte bastante elitista, que cuesta mucho, termina siendo el deporte donde más posibilidades tiene de ganar las medallas. Y es así. Artículo muy curioso del Diario El País, que lo pueden buscar, Zanotti El País, el Río 2016, y les va a salir ese artículo. Bueno, el golf, el objetivo es claro, es introducir la bola en los 18 hoyos distribuidos en el campo con el menor número de golpes posibles. Tan sencillo como eso. Son 72 hoyos en total, son 4 jornadas seguidas de competencia, no para, se compite en el día 1, 2, 3 y 4, 18 hoyos por día, en total 72. Y es sencillo, el que completa los 72 hoyos en la menor cantidad de golpes posibles, gana. Hay una serie de palos y un número de golpes para hacerlo, obviamente, porque por eso se dividen los hoyos en lo que se denominan los pares. Hay par 3, par 4, par 5. ¿Qué significa eso? Que si un hoyo es un par 3, yo debo concluir ese hoyo en 3 golpes para estar en el par. Si concluyo ese hoyo par 3 en 4 golpes, estoy 1 por encima del par. Si concluyo ese par 3, ese hoyo par 3 en 2 golpes, estoy 1 por debajo del par. ¿Sí? No hay un corte como en los majors, esto que explicábamos la vez pasada con respecto al ciclismo. No es que va a llegar en un momento
y se va a hacer un corte de los atletas que no están rindiendo bien y quedarán afuera. No, todos compiten, los 60 golfistas compiten los 4 días. Las rondas de 3 jugadores, que explicábamos esto, ¿sí? Es simplemente una cuestión de con quién empezás y con quién recorres las canchas. Y bueno, básicamente eso, para que puedan entender básicamente cómo se desarrolla el golf, de qué trata básicamente, para que puedan entender qué va a hacer o qué va a intentar hacer Fabricio Zanotti hoy desde las 21:58 de nuestro país. Un deporte que nació en Escocia, un deporte que fue olímpico allá por 1900, que tardó muchísimo en volver y en el 2016 en el Río volvió a ser deporte olímpico, y hoy bueno, tenemos la posibilidad de contar con la tercera participación paraguaya, la segunda de Zanotti en este bello deporte que ojalá nos regale una alegría en esta semana. Yo me ilusiono, insisto, porque es el deporte para ilusionarse, es el deporte en el cual podemos contar con una posibilidad de medalla. No es tan certera, no es tan palpable, pero ahí está, y abracemos esa posibilidad y confiemos en Fabricio, en su experiencia, en su calidad de jugador. Es un jugador indiscutible, de mucho European Tour, de una medalla panamericana, de una experiencia olímpica, de años y años en la carrera, un tipo súper profesional, así que me parece que hay que estar confiados y bueno, esperar qué pasa con Fabricio. Nosotros vamos a ir a estudios, por supuesto, a Pedrito, a los muchachos, a Nico, a Jota, a Fede. A la vuelta vamos a tener más novedades porque les quiero hablar del rugby. Hoy se jugaron las finales. Les quiero hablar, por supuesto, también del básquet 3x3 que sacó las primeras medallas. Les quiero hablar además de estos dos deportes. ¿Qué más? Del fútbol se eliminó Argentina rápidamente y también tenemos un poco de gimnasia artística. Así que, Pedrito, un abrazo, muy buenas tardes, y allí con los compañeros es un gusto recibirlos. Pedrito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Chipi? Un gusto para mí también estar en contacto contigo, con toda la audiencia de la Unión R800 y desde Tokio FC, que en la tabla de posiciones de nuestras vidas, Dios ocupe siempre el primer lugar. Hoy tenemos, como bien ya lo señalaste, nuevamente en acción a Fabricio Zanotti y Alejandra Alonso en horas de la noche de nuestro país, que equivale a horario matinal de Japón, sobre todo en cuanto a Fabricio Zanotti, que es el primero que entra en acción en esta jornada de miércoles. El horario es 18:30. Alejandra Alonso estará en la competencia de Single Schools en semifinal CD a partir de las 23:10. Es importante remarcar que Alejandra va a tratar de entrar entre las 3 primeras figuras de manera tal de acceder a una final C, que le puede dar una clasificación que supere la mejor gestión que hasta ahora le ha correspondido históricamente a Gaby Mosqueira y que fue el puesto número 19. Sucesivamente después vamos a tener otra vez a Benjamín Hawking, mañana bien temprano, 6:45 hora paraguaya, en la prueba de natación de los 100 metros estilo mariposa, que no es la principal para Benji, que tenía apostadas mayores fichas a su intervención en los 100 libres, donde no hizo el tiempo que aguardaba. Y ya luego van a quedar solamente en competición Camila Pirelli en los 100 metros con vallas femeninos para el viernes 30 a partir de las 21:45, y en el último día en la prueba de maratón el 8 de agosto para Japón, sábado 7 para nuestro país, a las 18 entrará en acción Derlis Ayala. Ya están de regreso quienes fueron nuestras primeras representantes: Luana Alonso en natación, Verónica Cepede en tenis y Agua Marina Espínola en ciclismo, con sus respectivos entrenadores, las dos últimas que retornaron a España, de donde proceden.
mientras el adiestrador de Luana sigue, por supuesto, en Tokio, porque también lo es de Benji Hawking, que continúa en competición. En cuanto a la referencia histórica, hoy entra en acción el golf en los Juegos Olímpicos. Chipi ya había señalado que es una competencia que estuvo durante más de una centuria ausente de los Juegos, pero que ha vuelto nuevamente después de una incursión solamente fugaz en París 1900 y en San Luis, Estados Unidos 1904, en los Juegos de Río 2016, donde Paraguay tuvo en Julieta Granada a su abanderada y a Fabricio Zanotti, al otro competidor y con mejor gestión que la dama. Fabricio después corroboró sus atributos, ganando nada menos que el primer histórico oro, único por ahora, en Juegos Panamericanos, que es la antesala más importante para llegar hasta los Juegos Olímpicos. Finalmente, vamos a destacar con respecto a curiosidades, algo sobre Corea del Sur, que ha tenido dos significativos y gratos factores que comulgan con los grandes valores de unidad y fraternidad que preconiza el olimpismo y que se han enfatizado muchísimo en esta pandemia, al punto tal que se ha agregado la palabra juntos a lo que es el lema tradicional y sempiterno del ideal olímpico: Citius Altius Fortius. En Seúl 88 volvieron los Juegos a ser universales, mérito singular de la organización de aquella justa polideportiva, después del tremendo boicot de los países de detrás de la cortina de hierro que afectaron a Los Ángeles 84, y que no fue sino una respuesta de la precedente deserción masiva de Estados Unidos y los países de América, entre ellos Paraguay, en Moscú 80, durante la tan mentada Guerra Fría. En el segundo mayor evento olímpico que albergó en la ciudad de Pyeongchang en 2018, los 23º Juegos de Invierno, se registraron gratos acontecimientos que quedaron grabados en la memoria del movimiento olímpico internacional, como fue el significativo desfile de las delegaciones olímpicas de Corea del Norte y Corea del Sur bajo única bandera, lo que la política no pudo lograr hasta ahora, el deporte lo consiguió a través del cumplimiento de los ideales olímpicos. Es todo, Chipi, muchas gracias y mucha suerte para Fabricio Zanotti, nuestro gran representante en el golf, nuestro campeón panamericano, y la esperanza grande que tenemos, ¿por qué no?, de llegar hasta el podio en estos Juegos que por el momento ya han marcado la conclusión de 3 de los 8 representantes nacionales. Bueno, gracias Pedrito, muy amable. Quería dar un pantallazo más de todos los deportes que se están realizando aquí y se están llevando a cabo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hashimoto gana el oro en el concurso completo masculino, en el all around masculino, y esto en la gimnasia artística. Estamos hablando del japonés, que logró 88.465 puntos y logró superar al chino Xiao Ruoteng, que ganó la plata, y el tercer lugar quedó para Artur Dalaloyan, del Comité Olímpico Ruso. Dalaloyan, así es el apellido de este ruso que terminó tercero ganando la medalla de bronce. Recordemos que hay algunas diferencias entre la gimnasia artística en el all around, en todas las pruebas. En la rama masculina hay 2 más que en la femenina. La femenina, que tuvo un golpe tremendo, no para de golpearse la gimnasia artística femenina, porque ya el día de ayer contábamos el retiro de Simone Biles en el all around por equipos. No va a competir esta noche ya para ustedes, en el all around individual. Terminó confirmando esto USA Gymnastics al comité organizador de los Juegos Olímpicos que Simone no va a estar presente por el mismo motivo, cuidando
su salud mental. No está apta, se hicieron unos análisis médicos también, y estos, más la conversación con Simon, arrojaron que Simon no está preparada para encarar por lo menos esta primera prueba individual. Veremos si en las siguientes va a poder estar o no Simon. Como decíamos ayer, ojalá esté, pero uno entiende también la situación por la cual está atravesando y simplemente desea la pronta recuperación de la mejor gimnasta de todos los tiempos, la norteamericana Simone Biles. Bueno, a ver, Argentina quedó fuera, decíamos, una buena y una mala para la albiceleste, porque la buena es que en el Rugby 7, la Argentina, los Pumas, ganaron una medalla de bronce, derrotaron en el partido por el tercer lugar, por la medalla de bronce, a Gran Bretaña. Una muy buena victoria del equipo argentino, con un Ignacio Mendy que metió un try fenomenal. A mí me tocó estar en el partido, fuimos hasta el Tokyo Stadium, el viejo estadio de Tokio, donde se hacían incluso los partidos intercontinentales de fútbol anteriormente entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa de Europa. Allí ganó Argentina su partido por la medalla de bronce, además un clásico frente a Gran Bretaña. Y en el otro juego, Fiji aplastó a Nueva Zelanda, porque la verdad que hubo una diferencia, más allá de la diferencia de puntos, que fue un poco más del doble. Terminó dominando el partido de manera tal a que realmente en el primer tiempo, cuando se acabaron los primeros 7 minutos, ya la cuestión parecía liquidada, por físico, por destreza, por velocidad, por mano, porque realmente Fiji, más allá de estar caracterizado por ser un equipo muy físico, muy corredor, cuando es 15-15, bueno, la cancha se achica, entonces no hay tanto espacio, pero en 7 contra 7, la verdad, parecen imbatibles. Han ganado el primer oro olímpico en el Río 2016 y repiten el título aquí en Tokio 2020 después de derrotar en la final a Nueva Zelanda por 27-12. Letonia gana el oro en básquetbol 3x3 masculino con un doble final de Carlis Lasmanis, que llegó ahí realmente en un momento muy emotivo. Derrotó por 21-18 en la final al combinado de Serbia, porque realmente lo de Letonia fue le ganó al combinado del Comité Olímpico Ruso. Lo de Letonia fue una sorpresa, no estaba quizás dentro de los equipos que eran candidatos a ganar el oro. Finalmente se impuso, finalmente ganó, finalmente logró acceder a la final y le ganó allí el partido al Comité Olímpico Ruso por 21-18. Y Serbia, que sí era candidato, por lo menos el más importante, tanto en masculino como en femenino, se llevó el bronce. Derrotó a Bélgica por 21-10 y accedió a la medalla de bronce el equipo serbio, que insisto era uno de los candidatos a quedarse con la medalla más importante. Venezuela está de fiesta, esperando por Yulimara Rojas en atletismo, la gran atleta que va a intentar sacarle el protagonismo a la colombiana Katherine Ibargüen. Mientras tanto, Venezuela en halterofilia se cuelga una medalla de plata. El pesista venezolano Julio Rubén Mayora gana la medalla de plata en halterofilia, categoría 73 kilos, al levantar un total de 346 kilos. Sí, en lo que es la primera medalla para Venezuela hasta aquí en Tokio 2020. Mayora fue bronce en el Mundial del 2018 y campeón panamericano de Lima en el 2019. Cimentó la plata con su muy buena actuación en arrancada, 156, y después de 2 intentos buenos en 2 tiempos, primero 186 y 190, hizo un último asalto con 199, pero no tuvo éxito. Para explicar un poquito, primero está lo que se llama la arrancada y después está el movimiento doble, ¿sí? El primer intento es levantar la pesa directamente arriba. El segundo intento, en verdad, cada intento, digamos, cada prueba tiene 3 intentos. El segundo, donde también tenés 3 intentos, es primero al pecho, ¿sí? Lo que le llaman en halterofilia el clean and jerk. Primero al pecho y después arriba. Lo que ustedes verán, son dos categorías, pero que van en una misma, digamos, ¿no? Son 2 categorías que después, en la suma de lo que levantaste en una y otra, te da el puntaje final. ¿Ok? Espero que me hayan entendido.
y que pudo haber explicado bien lo que ustedes pueden ver de repente en televisión. ¿Por qué a veces primero va al pecho y después arriba, y por qué a veces es solamente de una? Son las dos categorías en la misma prueba. Y hay 3 intentos en cada modalidad. En la arrancada, ¿sí?, que es lo que explicábamos recién, el que va de una arriba a la pesa, y la otra, que primero va al pecho y después arriba, que es lo que le llaman en inglés el clean and jerk. Bueno, Julio Rubén Mayora, el venezolano, Venezuela está de fiesta, ganó la medalla de plata en halterofilia, terminó dominando la prueba del chino Shi Si-young, que ganó el oro y retuvo de hecho el título con 2 récords olímpicos, y el bronce fue finalmente para el hombre de Albania, Briken Kalja, en esta competencia de halterofilia que estuvo realmente fenomenal y que nos viene regalando momentos muy emotivos, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Bueno, con esto estamos despidiendo, sí, este nuevo episodio, este nuevo capítulo de Desde Tokio FC a través de la R800 en amplitud modulada. Gracias por acompañarnos, y a los amigos de CompuMarket, el agradecimiento por presentarnos, porque están ahí del otro lado, por supuesto, porque apoyan esta cobertura de Radio La Unión aquí desde Tokio, Japón. Y por eso les vamos a recordar, como siempre, algún consejo de los amigos de CompuMarket. Para los fans del deporte, ¿sí? Para los fans del deporte que les gusta sentarse cómodos en sus casas a ver todas las instancias de los Juegos Olímpicos, ya hemos recomendado las Smart TV de CompuMarket. Pero ¿qué pasa con aquellos que todo el día están por la calle? Muy simple, también entrando a compumarket.com.py pueden encontrar los mejores smartwatch del mercado para poder tener en la muñeca, estén donde estén, toda la data relacionada a los Juegos Olímpicos en tiempo real, pagando en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú, y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas sumándose a CompuMás, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que además tienen el delivery en 4 horas en la puerta de su casa. Así que gracias a los amigos de CompuMarket. Cerramos desde Tokio FC. Un abrazo, muy buenas tardes. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al concurso de cuentos digitales. Escribir es vivir para siempre. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza Vamos Juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 13:17, rápidamente vamos a reiterar los marcadores de los juegos. En fútbol, Alemania empató con Costa de Marfil 1-1. Arabia Saudita cayó 3-1 ante Brasil. Rumania y Nueva Zelanda empataron 0-0. Corea del Sur le ganó a Honduras 6-0. Egipto le ganó a Australia 2-0. España y Argentina empataron 1-1. Con esto Argentina se despidió de los juegos. Y Francia perdió 4-0 ante Japón, donde brilló otra vez Cubo, como ya habíamos señalado en nuestros titulares. Sudáfrica perdió ante México 3-0, fueron los resultados de fútbol de hoy. Ayer el triunfo de Cristóbal Colón ante Guaraní, 1-1 terminó el partido, no hubo penal a favor del equipo de Cristóbal Colón, muy mal sancionado por el árbitro. Increíble que se cometa un error tan delicado, tan grave. Estaba ganando Guaraní por 1-0 y ese penal mal sancionado le dio el empate y a la postre la definición desde el punto penal, donde fueron más efectivos los jugadores del Colón. Me gustaron 2 situaciones que se dieron en el equipo de Colón. Jugó bien, no es esa la primera situación que me gustó, sino que de todos los tiros libres de esquina ejecutados, toditos fueron bien ejecutados. Ni uno solo para que saque el centro delantero del equipo rival que está parado en el primer palo. Siempre pasaron al primer hombre, situación que cuesta muchísimo acá y afuera también. Así que es uno de los factores que me gustó muchísimo en el equipo de Cristóbal Colón. Y otro, los saques del arquero. El arquero es muy bueno. Qué bien saca el arquero, al pie o al pecho del delantero que iba ya en punta en una quinita para recibir. Y ahí fueron 2 situaciones que me llamaron gratamente la atención en el partido de ayer contra Guaraní. El saque del arquero tiene que ir al pie o al pecho, a la cabeza es un mal saque. Sí. Ojalá alguno de los destacados de ayer puedan pegar el salto más adelante, porque en el 2019 muchos hablamos de aquel Cristóbal Colón que eliminó Olimpia, y no recuerdo ningún jugador que después haya pasado a un club de primera o haya hecho una carrera, no sé si destacada, pero por lo menos un poco mejor. Sí, pero ayer jugó bien el equipo, ¿verdad? Yo no voy a retener los nombres, pero jugó muy bien. Dentro de un equipo, Guaraní quiso ganar obviamente porque después entraron todos los equipos, todos los jugadores clase A ya de Chupé, comenzando por Florentín, entraron todos para apurar para ver si podía ganar el partido, pero nunca fue rebasado por Guaraní el equipo de Cristóbal Colón, J. No, eso hizo un buen trabajo, tiene muy buenos jugadores, el arquero, el volante central, sí, el penal que hizo el gol de penal, y Verdún, ¿sí? Era el volante por izquierda. Muy bueno también. Creo que sí. Muy bueno. Esos marcaron mucha diferencia realmente y le dieron ese oxígeno que necesitaba para salir del momento complicado cuando Guaraní aceleraba, pero nunca se metió atrás, sí jugó
cerrando un poco los espacios con 3 en el medio, o sea, prácticamente una línea de 5 en la mitad de la cancha. Dejó un solo punta, pero nunca fue un equipo metido atrás. No podemos luego esperar que salgan y presionen arriba. Sí, totalmente, pero bien paradito el equipo. Sí. El árbitro tuvo equivocaciones determinantes. La plancha del jugador de Guaraní contra el 10, ¿cómo se llama? El 10 de Cristóbal Colón, que intentó le planchan el tobillo y le dobla. Yo no sé cómo no pueden ver una situación así con tanta cantidad de gente. No hay VAR, pero con tanta... Nico con el de 3 de febrero, me parece. ¿O fue el de Sol? El de Segovia fue... ¿El Segovia dónde juega? En 3 de febrero contra Sol. Ese, exactamente. Él es el que salió lesionado. Sí, salió lesionado. Intentó jugar, pero no continuó. Pero el penal que se cobra es increíble. Sí. El penal que se cobra ni siquiera cerca de la mano, ¿verdad? Increíble. Esto perjudicó, obviamente, a Guaraní, que se despide prematuramente y es un golpe fuerte, por más que digan, no, estamos metidos en el campeonato, cosas así. Hablamos del primer campeón de la Copa Paraguay, Y es la primera vez que no va a jugar la final, porque había llegado a la final también en la edición 2019 cuando perdió contra Libertad. Por el otro lado también uno puede pensar, bueno, se elimina Guaraní de la Copa Paraguay, se va a centrar exclusivamente en el primer objetivo que tiene en este semestre, que es ser campeón del torneo clausura, y tuvo un buen arranque. Pero igual queda como que podía por lo menos avanzar un poquito más y que esta copa también podía servir a otros jugadores como para ganar minutos pensando en esa recta final del clausura. Y a primera hora Sol de América, a segunda hora, ¿verdad? A segunda hora, ya no me acuerdo. Sol de América le goleó al 3 de febrero de la Chacarita 6-0, repetimos, para mi gusto debió ser expulsado el jugador de Sol que le planchó a Florentín, decía, ¿verdad? Segovia. A Segovia. Que intentó entrar un poquito más, pero no había caso. Fue terrible el planchazo que recibió y que el árbitro no vio. Germán Segovia, él jugó un sudamericano sub-17. Campeón sudamericano en el 2004. Pero hubo otro Segovia, hermano de él, zurdo, que también jugó otro sudamericano sub-17, estamos hablando de los 90. Un zurdo, el hermano. Yo recuerdo que inclusive Germán Segovia, Carlos Acuña y José Montiel fueron a un sudamericano sub-20 con edad de sub-17. Pero eran jugadores destacados en aquel momento y Paraguay fue a un sub-20 con 3 chicos sub-17. Inclusive Montiel después se va al Mundial 2006, pensando que él era el futuro de la selección. Claro, hizo una carrera importante, pero está entre esos jugadores que creemos nosotros que creemos que podía haber llegado más lejos. Así mismo es. En el ámbito internacional, ayer le estuvimos mirando también en la parte final el partido entre Boca y San Lorenzo, Boca jugando con los juveniles de vuelta ante San Lorenzo, donde aparecieron los 2 Romero y Ortigosa, los 3 de titulares, integrantes de la selección paraguaya, en su momento Ortigosa, y ahora los mellizos fueron muy superiores a Boca Junior, que metió muchas ganas, pero se notó la manera de pisar diferente del equipo de San Lorenzo en el torneo argentino. Y en el ámbito internacional se están jugando partidos amistosos. El Zaragoza le está ganando a Valencia 1-0. Estaba tratando de ver la formación de los equipos, pero hasta aquí no me sale la formación de los equipos para ver si está nuestro compatriota en filas del Valencia. Omar Alderete, que jugó muy bien el otro día. Aquí me abre la página, pero hasta ahora no puedo ver la formación de los equipos. Sí, señor. No, que es muy importante. Yo sé que se puede... No, son críticas constructivas, ¿verdad? Sí. Pero como jugador de ascenso, que siempre digo, ¿verdad? Es un momento de gloria este tipo de partidos. Tienen que tener ese tipo de situaciones. Es muy difícil encontrar el equipo de los que juegan en la Copa Paraguay marcados en cómo están dentro de la cancha. Ahora si vos decís va a jugar la selección y te dan los nombres en planilla y nosotros le ponemos a los nombres en los lugares, pero te dan el nombre de los jugadores de Recoleta o de los jugadores de 3 de febrero, y creo que son muy pocos los periodistas que siguen esas categorías, entonces casi nadie les conoce. Deberían tener estas camisetas nombre y número,
deberían tener en el tweet donde se busca la información de Copa Paraguay, la planilla, o sea, cómo están parados los jugadores y cómo están para que se les referencie, porque después en el video uno dice, la lleva González, tiene González, gran jugada de González y Fero era Segovia. De parte de los encargados de prensa de los clubes. González. Claro, porque APF pone la planilla oficial y ya no es responsabilidad de ellos cómo se para, ¿verdad? Para eso están los encargados de prensa de los equipos que tienen que contactar con los técnicos. En el caso de los clubes, sí. Les digo, porque es muy difícil deberían ayudar, tener información de ellos, y es el momento en que el chico necesita que se le respete y que se le nombre por su nombre. Nos estamos yendo, señores. Hay que anotarse para el ingreso de los aficionados a los estadios para la fecha del campeonato que se viene. Entonces, esa es una información que tiene que ver también con la Asociación Paraguaya de Fútbol en su página, que está invitando para la inscripción de los muchachos para los partidos piloto de este fin de semana. Así que tiene que ver un poquito este tema. En APF oficial está ahí, uno ingresa lógicamente y se puede inscribir para los partidos habilitados. Son Libertad con Sol de América a jugarse en el Defensores del Chaco, Guaraní con 12 de octubre a jugarse en el Rogelio Olivieres y Olimpia Guaireña a disputarse en el Estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia. Ojalá, 3 partidos para este fin de semana. Ojalá tengamos mucha gente en los 3 partidos. Exactamente. Bueno, señores, nos estamos yendo, así que hay que anotarse, hay que escribirse. En un ratito ya viene Javier Panza, en un ratito viene Carlos Báez Parzajú para la continuidad de la tarde con muchas novedades, con mucha gente en los vacunatorios. Ya se vacunaron muchísima gente, muchos jóvenes en los vacunatorios por los que yo pasé. El de 1811 del shopping que está en Fernando de la Mora, zona norte, y también el del polideportivo de Fernando de la Mora. Así que hay que aprovechar entonces, hay que tener un poquito de paciencia. En el de Fernando de la Mora, en el polideportivo, uno puede entrar con vehículo y enfrente puede entrar caminando, lógicamente. Hay gol del General Caballero de Mallorquín, 1-0, el tiro libre de esquina, un córner bien ejecutado, puede terminar en gol como ocurre en esta circunstancia, por ejemplo. Nos vamos, Jota. Nos vamos, señor. Nos vamos, Fede. Chau, estoy entrando para ver quién es el autor del gol. Ahí está, el centro desde el costado y el cabezazo. Lenón Farías, sí. Me pareció que era él. Lenón Farías, camiseta 29. Había jugado en Guaraní, si no me equivoco, en primera división. Ahí está entonces. Él marca el 1-0 para General Caballero contra Recoleta. Volvemos mañana. Chau. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Hola
Hola mis grandes amigos y amigas de la Unión R800 AM en general y el programa Amanecer Folclórico en especial. Este día viernes 30 de julio, Día de la Amistad y fecha aniversario del programa Amanecer Folclórico, cumplimos 33 añitos de difusión ininterrumpida por todos los medios, por lo que les invito a compartir con nosotros el gran programón de Amanecer Folclórico en la Unión R800 amplitud modulada, este sábado de 5 a 7 de la mañana. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. .grados en Asunción. El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, denunció que existe una justicia selectiva que investiga solamente a algunos, haciendo referencia al caso del actual gobernador de Central, Hugo Javier, y aseguró que deja de lado casos como el del asado de fin de semana, que salpicó al exintendente Mario Ferreiro. Y el Ministerio de Salud Pública de Uruguay anunció que ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas que padecen de distintas patologías. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida, desde este inmenso Chaco a la luz de Ñazaindí. Si expreso en esos versos lo mucho que te quiero, si lloran sus estrofas, un gran va en Brasil. Verás en el grabado lo mucho que te quiero, lo cruel y lo siniestro que eres tú por él. Cuando la noche cierra y envuelves a la cuna, encuentro en tu ausencia, solito te. Y si furtiva brisa columpia mi cabeza, creyendo estar contigo, me duermo en Tororé. De pronto allá a lo lejos resuena plañidero, por esa inmensa selva el carajo zapucar. Y yo que tanto sufro encuentro un compañero con quien llorar mis penas y hacerle bobar. Pasando casi en vela los claros de Jaén, buscando tu figura diríjome a la luna y ella compasiva platea un tesarú. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Te escribo estas estrofas con mi
13:35, 15 grados de temperatura. Buena siesta para todos. ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en la Unión 800 AM, como cada siesta, para hacer ese recuento de los principales temas, las actualizaciones y entrevistas que generan impacto. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Una siesta con sol radiante, con cielo despejado. 15 grados temperatura del momento, creo que esta es la máxima prevista para esta jornada. Sí, y es la predisposición para las escarchas y las heladas también, Carlos, tomando como base que recién para esta noche, madrugada y amanecer, la Dirección de Meteorología anuncia las temperaturas más bajas, sobre todo en los departamentos de la zona sur y parte del centro, temperaturas de un grado bajo cero, por ejemplo. Sí, hay varios puntos del interior del país en donde, así como están las cosas, puede que la temperatura esté de esa manera. Sí. 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, 0 grado en otros lugares. 14 grados en la zona del Alto Paraná, así como también en Caguazú, que a propósito a través de la 95.7 FM nos siguen en Ciudad del Este. Y 104.1 en la zona de Caguazú, ciudad de Caguazú específicamente, y también 95.5 en Radio Popular de Curuguatú, departamento Canindeyú. Te decía, Javier, esto que tiene que ver con el informe meteorológico para mañana, porque así como están las cosas, por lo menos de esta semana va a ser el día más frío. Hoy, por ejemplo, se anunciaba 4 grados como mínima en Asunción, sin embargo fue 2 grados. Sí, yo me desperté 6:30, Carlos, y marcaba 2 grados 4 décimas. Sí. Y para mañana, así como están las cosas, y estábamos hablando de esto ayer y repitiendo incluso esta mañana, 1 grado bajo cero para Pilar, 2 grados bajo cero para San Juan Bautista Misiones. 2 grados bajo cero. Sí, señor, 2 grados para Caazapá, 2 grados bajo cero, para Caazapá, 1 grado bajo cero para Villarrica y para Ciudad del Este, 2 grados bajo cero para Coronel Oviedo, para Caguazú, 2 grados para Caacupé, 1 grado para San Pedro, 1 grado para Concepción, 0 para Pedro Juan Caballero, 2 grados bajo cero Pozo Colorado, 2 grados bajo cero Mariscal Estigarribia, 4 grados Fuerte Olimpo. Y para Asunción, mañana, la mínima prevista, 2 grados. Bien, es probable que tengamos 2 menos entonces, tomando como base que lo que ocurrió hoy, Carlos. Sí, me escribieron un mensaje a @Javier Panza. Sí, señor. Javier, segunda dosis Moderna. ¿Se tiene esquema de vacunación? Porque dicen 4 semanas, es genérico, jueves y viernes son las fechas. Ejemplo, yo el viernes voy a tener 25 días, me faltan 3 días, ¿puedo o no vacunarme? Y la ventaja es que para Moderna se había reservado ya para segunda dosis, Carlos, y hay un calendario que sale siempre. Personas que se vacunaron entre tales y tales días, vayan a los vacunatorios tal día de acuerdo a tal terminación de número de cédula. Mira que con relación a Moderna no estoy muy seguro de eso. Con la AstraZeneca sí. ¿Que tienen segunda dosis? No, que hay un periodo de tiempo, porque de Moderna te dicen 1 mes. Sí. Un mes. Y a propósito, Moderna, por ejemplo, mañana se va a utilizar para la segunda dosis, mañana jueves y el viernes. Exacto. Se utiliza Sinopharm y Moderna. Sinopharm y Moderna. Y sábado y domingo continúa segunda dosis, porque hay que elevar ese número, Carlos, de 292.885 que tenemos hasta ahora con segunda dosis de población. Supongo que van a anunciar que va a ser con AstraZeneca. Sí. ¿Verdad? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Porque el lunes comienza la segunda dosis con Pfizer. Exacto. En ese contexto de vacunación, Carlos, muchos vacunatorios están cerrando ya al mediodía, o cerraron al mediodía, o a las 13 comenzaron a cerrar, porque tenían un lote previsto de distribuir hoy y prácticamente ya lo hicieron. Y hoy, por ejemplo, en Asunción solamente funcionan 6 vacunatorios. Solo 6. Y hasta las 5 de la tarde todos. Algunos ya cerraron antes. Y sí, yo no sé en Asunción, pero sé que en Central... En Central reabastecieron esta mañana, Carlos. Sí, yo sé que no empezó a las 7, que iba a empezar un poco más tarde. Comenzó como a las 9:30, algunos 10. Contaba el doctor, el director del hospital de Luque, el doctor Duarte, que por ejemplo, ayer mucha gente se quedó sin vacuna en Luque. Esta mañana tempranito, de madrugada, la gente ya estaba haciendo fila y ellos iban a empezar después de las 8:30, 9 de la mañana la vacunación. Estuve mirando fotografías del vacunatorio del Polideportivo de la Municipalidad de Fernando de la Mora, un lleno total, y hacia el mediodía tenían 700 dosis
que ya prácticamente tenían asegurado para la gente que estaba dentro del predio. Donde sí, muchos problemas desde la madrugada, Carlos, es en Ciudad del Este de vuelta. Sí, quiero completar esto, Javier, porque con relación a Asunción. Hoy tempranito la doctora Liz Ovelar nos contaba que Asunción iba a tener solamente 6 vacunatorios hoy. Y generalmente de todos los vacunatorios de Asunción, 2, como por ejemplo Secretaría Nacional de Deportes y el Complejo Mariscal López, funcionaban a la noche inclusive, ¿verdad? Sí. Hoy hasta esos vacunatorios funcionan hasta las 5 de la tarde. Y los que iban a funcionar hoy son Barrio Obrero, Peatonal, Británico, Peatonal, Secretaría Nacional de Deportes, Peatonal y Autobac, Mariscal López, Peatonal y Autobac, Facultad de Derecho, Autobac, y ella mencionaba que también iba a funcionar el vacunatorio de la costa. Acá hay un semáforo apagado, dice, esto tiene que ver con Infovacunate PI, sí. Y dice, lista de vacunatorios que suspenden vacunaciones por el día de hoy, Sanatorio La Costa. La Costa trabajó hasta la madrugada, Carlos, entregando todas las dosis que tenían, y amanecieron ya sin dosis. Centro de Convenciones Mariscal. Ese continuaba todavía. Pero dice que está cerrado. Entonces ya acabaron. Suspende. En Alto Paraná, Hospital Santa Rita y San Alberto, Centro de Salud de San Alberto. Ya tienen cerrados los vacunatorios. Vacunación suspendida en esos vacunatorios. Y después también hablan... El Bautista, por ejemplo, ya no operó, Carlos. IPS tampoco. Tampoco. Hospital Central. Pero Diego, acá tengo más abajo Presidente Franco, Hernandarias, vacunatorio de Amambay, Presidente Valle y Concepción. Están cerrados. También. Cordillera también. De acuerdo al semáforo. Acá me dice Secretaría Nacional de Deportes. Vacunatorio Complejo Social 8 de marzo de Luque. Este depende de la 11ª región sanitaria, no depende del Hospital Regional de Luque. Pero esto se veía venir, Javier. ¿Sabes qué? Tengo entendido qué pasó, Carlos. Hoy era el último día para recibir primera dosis. ¿Cuándo van a retomar? Cuando llegue otro lote. El lote de anoche de Pfizer está reservado para iniciar la segunda dosis a partir del lunes. Porque ahí hay 1 millón que en 3 semanas tienen que aplicar, Carlos. Sí, señor. Entonces hay que estar pendientes de las llegadas o de Sputnik, ojalá que llegue primero y segundo componente, ojalá que llegue Coronavac, ojalá que llegue Mecanismo COVAX, que son las plataformas, laboratorios de quienes ya compramos y está previsto que lleguen, Carlos. Pero esto significa que, Javier, en menos de 3 semanas, en un mes más o menos va a volver a vacunarse primera dosis. A menos que llegue antes. Y si llega antes, ¿en qué infraestructura si se tiene que aplicar este millón de dosis para segunda dosis? Esa es la duda. En teoría, Carlos, si seguimos un poco, si marcamos calendario, 2 de agosto comienza la vacunación. Bien, 2 de agosto, de 2 al 6 de agosto se van a vacunar todos aquellos que comenzaron a vacunarse el 12 al 17. Bien, y así sucesivamente de acuerdo a la semana que te tocó. Reitero, si te vacunaste el 12 de julio, va a comenzar a vacunarse para el 2 de agosto. Si te vacunaste el 19 de julio, a partir del 9, y así sucesivamente. El lunes 12 vacunas lo que hicieron el 12. Sí. Espera un ratito, doctora Liz Ovelar, buenas tardes. Doctora Liz. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctora, cuéntenos, Secretaría Nacional de Deportes ya sin biológicos, sin vacuna. Sí, o sea, para los que están, lo que pasa es que hemos contabilizado cuántas vacunas, cuántas personas, y cortamos ahí para que la gente no haga fila en vano, ¿verdad? Pero todavía mucho para vacunar acá adentro. Bueno, pero ¿cuántos más van a vacunar y cuántos? Porque ya se les avisó a los demás que no van a poder ser vacunados. Sí, personalmente lo he hecho, hasta la calle.
Cuando nosotros avisamos eso, teníamos 500 dosis para peatonal con 500 personas y 300 para autovac, pero un total de 1950 dosis nosotros recibimos aquí. Quiere decir, o sea, no es poca tampoco. No es poca, pero es mucha la gente que fue hoy. Y sí. O sea, la diferencia fue que normalmente a esta hora nosotros estamos a la mitad de nuestra jornada, 1000, como solemos estar, pero va viniendo así de a poco. Vienen un grupo grande y después del almuerzo, después de la salida del trabajo, y hoy se nos adelantó todo eso por el horario de cierre, que yo creo que vamos a llegar a cerca de las 5 horas con todo lo que nos queda por vacunar acá. Bueno, para que quede claro, ustedes van a seguir trabajando, se va a seguir vacunando la gente, pero ya no puede entrar más gente ahora al predio de la Secretaría Nacional de Deporte. Peatonal. Autovac se va a hacer un recuento de cuántas dosis quedan para hacerle un corte también afuera y cuántas personas vienen por vehículo, que bueno, a pero, veces una... Doctora, peatonal sí. Ya se hizo el corte. Peatonal sí ya se hizo, porque peatonal pues entran sentados luego 500, ¿verdad? Aproximadamente ahí en el polideportivo. Y nosotros contamos 500 personas y ahí cortamos y les anunciamos como a todos que tomaron bien tomaron, porque le dijimos bueno, hasta acá. Pero si estás en la fila en un auto todavía podés esperar. Si estás cerca de Forti, más o menos, sin hacer propaganda, más o menos ahí, pero ya la CEN va a salir. Lo que pasa es que es muy difícil, que hubo días así que parecía que no había muchos vehículos y no corría la fila, porque resulta que en cada auto habían 4 o 5 personas. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es contabilizar auto por auto hasta la calle, se enumera entonces cuántas personas hay por vehículo. Doctora, así sí. Si tuviéramos que mirar un poco el universo que llegó a este vacunatorio, ¿todas las personas eran quienes estaban habilitadas para hoy o fueron también personas que en algún momento ya estuvieron habilitadas pero no pudieron irse? De hoy se respetó casi a rajatabla, casi digo, porque hubo alguna persona con discapacidad, algún anciano que obviamente tuvimos que vacunarle, pero así a rajatabla 8 y 9, porque mucha gente estuvo esperando su día. O sea, ese fue en fecha que le correspondía, doctora. Así es. O sea que estamos ajustadísimos luego en el cálculo entonces sobre la cantidad de vacunas previstas. Pero tuvimos también mucha gente esta vez, no como hablábamos esta mañana, esta vez vino mucha gente de Central, de Lambaré, de San Lorenzo, Capiatá, todo eso. Pero específicamente con relación a la edad, ¿hay gente muy grande que se fue hoy o gente de 20, 30, 40 años? La mayoría era joven, pero tuvimos personas de hasta 90 años. Claro, la que ya se pudo haber ido antes se va recién ahora. Sí, así es, tuvimos muchos de mayores de 60 e inclusive llegamos hasta los 90 años. Entonces se ajusta a eso que dijo en algún momento el doctor Castro, que el hecho que hayan habilitado, o desde el momento que habilitaron a las personas de 20 a 34 años la semana pasada, generó cierto probablemente debate en el entorno familiar y terminaron ejerciendo presión para aquellos que se resistían a la vacunación, si lo hagan esta semana. Probablemente le convencieron o vino. Hay gente que se espera también. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué todavía no te vacunaste? No, porque le estoy esperando a mi hija, no me punta. Esa cosa ya he escuchado. Y ya escuché también de gente que falleció en esa espera, ¿verdad? Y así, pero sí. No, ahora mismo. En conclusión, yo creo que vamos a terminar de vacunar todo lo que nos tenemos cerca de las 5 de la tarde, más o menos como estaba previsto,
El corte hicimos principalmente porque vimos que toda la gente ya estaba adentro, entonces para evitar que sigan llegando y que no den la dosis. En conclusión, ¿cuántas dosis tenés en las conservadoras, doctora? En este momento, a vacunar 600, acá los chicos me están contando en este momento, 600 redondas o 600 y cola. 600 redondas. Lo que significa que del otro lado de la raya amarilla hay unos 600 quienes están esperando ser vacunados. No, vos me estás hablando de Autovac, ¿verdad? Sí. No, ¿En general? Yo tengo 600 dosis para mi gente que está vacunándose en el peatonal y Autovac. Pero peatonal no dieron números, solo Autovac. No. Contabilizaron, por decir, como dijiste recién, que iban contando cuántos iban en los vehículos. En peatonal sí es mucho más fácil de contabilizar, porque al entrar todo y llenar, yo ya sé que hay cerca de 500. Hay asientos que son 12 por fila, y los vehículos no podemos hacer ese corte muy fácil. Lo que hicimos fue, y lo he hecho yo misma, contar todo y salimos a la calle así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Bueno, y le dábamos su hoja de consentimiento como para saber a dónde hicimos el corte también, ¿verdad? Genial. Y entonces dijimos, bueno, estas dosis nos llegaron más, hasta acá vamos a ir, cerramos ahí. Y nos quedaron en ese momento 300 dosis. Entonces ahora probablemente 200 dosis por ahí es para Autovac, ¿verdad? Y 400 más o menos para peatonal, de lo que queda. Bueno, doctora. Así, a ojo de buen cubero, ¿eh? Doctora, pero mañana segunda dosis hacen ustedes, ¿verdad? Segunda dosis, Moderna y Hayat, 4 semanas. Había una consulta con relación a Moderna, Javier. A Moderna, pero este se vacunó el 25, o sea que tiene todavía buen tiempo. ¿Cómo el 25? Sí. El 25 pasado. ¿De julio nomás? ¿De junio o de julio? Voy a leer un poco el mensaje para tenerle una respuesta, doctora, ¿sí? Dale. Javier, segunda dosis. Se tiene esquema de vacunación porque dicen 4 semanas. Jueves y viernes son las fechas de ejemplo. Yo el viernes voy a tener 25 días. Me faltarían 3 días. ¿Puedo o no vacunarme ya? 25 días no. Eso están pasando para jueves y viernes en la semana que viene. Qué bien, la porque otra si semana. se vacunó 25, ¿verdad? Sí. En semanas es 3 semanas y 2 días por ahí, ¿verdad? Algo así. Este viernes va a cumplir 25 días, pero le faltan 3 días para completar el plazo de la Moderna. Entonces se va a tener que vacunar el próximo, de este viernes en 8 días, doctora. Sí, semanas cumplidas. Sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O un día menos, no 3 días menos. Ya. Gracias, doctora. Que tenga buenas tardes. Muy amable. Igual, hasta luego. Adiós, hasta luego, la doctora Lizo Velar. Categórico, entonces, en ese caso se vacuna la próxima semana, no este jueves ni este viernes. Tiene que ser semana cumplida. Cumplida. O en su defecto, un día antes. Ahora me dicen que cerró el vacunatorio que está allá en Roque Alonso también. El de... Cimefor, sí. También está... No, lo que pasa es que se cierra por hoy para primera dosis, pero mañana van a abrir para segunda dosis. Sí. ¿Verdad? Se entiende que es así. Importante eso de lo que nos acaba de decir con respecto a la Moderna, Carlos. Tiene que ser semana cumplida, no antes. En su efecto, si te falta un día para cumplir la semana que corresponde, pero no antes. Diego, toda esta lista, todo esto están cerrando ya. Villeta, Municipalidad de Itagua, Centro de Salud de Nueva Italia, estacionamiento Paseo 1811, Fernando de la Mora, sede social de la cooperativa Ñembuy, Centro de Salud de San Antonio, Hospital Distrital de Itá. Ese es el semáforo que organizó el Ministerio de la Juventud, ¿verdad? Infovacunate PI. Sí.
Vale la pena socializar eso por las redes sociales. Como es digital, la gente que usa tecnología. Sí. Carlos, vale la pena resaltar un poco esto, que el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional de igual modo funcionó anoche. 41 personas en situación de calle fueron socorridas. 34 albergadas. Hombres y 7 mujeres. Sí. Y en la calle fueron asistidos 8 que no quisieron ir al albergue. Porque primero se hace un abordaje y después recién se le pregunta, o sea, no le pueden llevar bajo la fuerza u obligados. Lo que implica que esta noche, de vuelta, según Rubén Cuevas, quien es el coordinador de este operativo de invierno, van a estar operando. Les paso el teléfono 440-997, 440-997 o al 911 de la Policía Nacional. Ustedes pueden avisar cuando ven una persona en situación de calle que requiera ser asistida. Estaban pidiendo algún tipo de ropa, calzados y calzados también, Javier. Para esta población, muchos, son 41 personas, Carlos. Doctor Hugo Cabrera, director regional de Concepción. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Igualmente, acá con Javier Panza y con los oyentes queremos saber cómo está funcionando el vacunatorio en Concepción. ¿Siguen con dosis o ya no tienen primera dosis, doctor? Hasta hasta las 13:10 más o menos teníamos dosis. Ya metimos toda la gente por números, digamos, en base a los números de personas que teníamos, y empezamos a comunicarle a los compañeros que estaban, a la gente que va llegando, que ya no tenemos dosis. 2.948 dosis comenzamos el día de hoy para iniciar la vacunación. ¿Y con eso se acaba esta jornada? Con eso acabamos esta jornada, sí. 13 y 10 ya cerraron. No, sí, cerramos, el portón del autobús, claro, el ingreso. El ingreso, ¿verdad? Pero ya con toda la gente adentro, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo. ¿Y quedó mucha gente afuera, doctor? No tanto, porque desde ayer nosotros ya veníamos avisando de que el día de hoy era hasta terminar las dosis disponibles, ¿verdad? Doctor, ¿y mucha gente joven o de todas las edades hoy? Más jóvenes. Nosotros en los últimos 10 días más jóvenes, pero siempre van apareciendo algunos más de tercera edad que van apareciendo, que por fin empezaron a tener confianza en las dosis de la vacuna y están viniendo, ¿verdad? Pero casi todos jóvenes. Doctor, y si tuvieras que mirar del universo que se fue hoy a vacunarse, ¿todos estaban registrados todavía? ¿Se encontraron con personas que no se registraron pero querían vacunarse? Nunca hemos dejado de tener gente que no se registraba. Siempre había 2, 3 personas en la fila que te aparecían que no se registraban, que ahí, ¿verdad? O sea, promedio 3 a 4 de 10 que no estaban registrados, que ahí con apoyo de los estudiantes les registrábamos, y así era nuestra realidad. Principalmente en el teatro y en el autobús, ¿verdad? Pero en todo más o menos esa es la media en los 6 vacunatorios, ¿verdad? Y a mucha gente se le tuvo que ayudar, principalmente personas mayores.